Si deseas adquirir la discografía oficial de Lacrimosa y vives en México o en Latinoamérica, consíguela a través de Fans and Bands, el único distribuidor autorizado de material importado de Lacrimosa y muchas otras bandas más. Calidad y envíos seguros y accesibles. Visita ya fansandbands.org y explora su catálogo. Bienvenidos a Lacriñoños, el programa donde hablamos un 99%, un 98% de Lacrimosa, un 1% del director Lars von Trier y algunos otros directores de cine, y a veces un 1% intentamos hablar en alemán. Mi nombre es Gabriel Liebenden, o sea, ya empezando ahí con cosas, y tengo el gusto y placer de conducir este programa que está llegando a su episodio número 106. Estamos a muy poco de culminar esta tercera temporada ya. Y tengo pues el placer de conducir este programa junto a gente muy ilustre. Entre ellos, Carlos von Richter desde la Baticueva allá en Ciudad Gótica, muy lejos casi llegando a Metrópolis. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Gabriel, qué buena presentación. Encantado de estar aquí en Lacriñoños con ustedes y sobre todo tan bien acompañado como casi nunca estamos. Así que para toda la gente que está aquí, bienvenida. Así es, así es. Estamos también con otra persona. Hablando de gente ilustre, tenemos que hablar de el guapetón de Palencia. ¿Cómo estás, Juana? ¿Cómo te va? Buenos días. Pues muy bien, la verdad, encantado. Y es que hoy tenemos aquí un nivel de belleza humana increíble, ¿eh? Increíble. No sé si lo vamos a superar, ¿no? El desafío de hoy. Pero muy bien, Exacto. muy bien. Exacto. Pero una cosa. Vosotros vais por la vida ahí con apellidos alemanes. Yo no tengo ningún apellido alemán. O sea, tendré que ponerme alguno, ¿no? ¿O cómo es esto? Von Schon, ¿cómo se diría guapetón en alemán? Que nos digan ahora. Podríamos decir como el schönste. Ok. O der schönste. Pues, El guapo, el bonito, el más hermoso. Pues ese soy yo, entonces. O sea, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Mejor ese que el feo, ¿no? Claro. Sí. Totalmente. Y tenemos también a nuestra conductora estrella, que tiene ya más fans que todos nosotros, doña Normal. Lobet. ¿Cómo estás, Lobet? Bienvenida. Hola, estoy súper contenta porque, bueno, estamos grabando en un sábado, lo cual para mí sería imposible. Yo generalmente trabajo los sábados, desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces, es casi imposible que pueda estar aquí y las cosas se acomodaron de una forma. Estoy muy feliz de este gran episodio que tenemos preparado porque tenemos dos invitadas de lujo. ¡Mua! Así es. Chulada. Así es. Y por cierto, hace mucho que no grabábamos en sábado. Este era Sí. el día original en el que grabábamos Lacriñoños. Pero bueno. Estaba pensando en eso mismo y le voy a lanzar un mensaje así subliminal a Lobet. Y es que, Lobet, ¿no te da la impresión de que las cosas por fin se van como encarrilando? ¿Verdad? En lo que es la vida. A veces, bueno, pero aquí estamos. Venga, Bien. Así, Bien. sonriendo. Y bueno, tenemos, como ya dijeron nuestros compañeros, tenemos a dos invitadas que apreciamos muchísimo, a personas que nos han apoyado siempre al proyecto de Lacriñoños y que nosotros las apoyamos a ellas con su proyecto, directamente desde Colombia. Tenemos a Laura Murillo y a Luna Baló Wolf, que son Leidenschaft in Kolumbien. Bienvenidas, un aplauso. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Muy bien, Hola, Gabriel. gracias. Hola a todos. Muy buenas. De reina, saludo de reina. Sí, Así. de Princesa Diana. Así. Muy bienvenidas. Bueno, Muchas princesa gracias. Diana. De princesa Diana tendría que ser así como descompuesta, No. físicamente ya, ¿no? Y con gusanos, ¿no? O a lo mejor ya ni eso, ¿no? Ah, Pero bueno, Yo esa. no sé. O sea, es que me lo he imaginado, ¿no? La princesa del mundo era, ¿no? sí. No sé, es que yo soy demasiado antimonárquico, ¿no? Entonces,
oportunidad que tengo, ahí que la clavo. Pero bueno, Sí. Bueno, esto no es el show, esto es la no. Quiñones. Ah, Muy ya basta, Pero bueno, Pero ahí tienes un tema para un futuro episodio. Es verdad, es verdad. monarcas. Pero bueno, hoy tenemos un tema interesante, ya lo vieron ustedes en el título, es Aprendiendo Alemán con Lacrimosa. Así es. Y para esto voy a ceder los micrófonos a nuestras invitadas porque ellas nos prepararon algo. Vienen cocinando esto desde hace varias semanas que traemos planeando este episodio, que también no hemos podido grabar con regularidad por algunos temas, pero se aprovechó para que ellas prepararan todo esto. Y bueno, cedo micrófonos a Laura y a Luna, por favor. Somos sus alumnos en este momento, ustedes son las maestras de alemán. Bueno, entonces antes de iniciar con nuestra presentación, pues quisiéramos también presentarnos. Creo que no hemos tenido la oportunidad muy bien de presentarnos, más allá de que somos Leidenschaft Columbien, somos individuos que se dedican por lo menos a pues cosas diferentes. En mi caso, yo soy profe, tiempo completo. Acá en Colombia, yo trabajo en un colegio con niños de varias partes del mundo, entonces he tenido la oportunidad también de enseñar no solo inglés, sino también alemán. Lo enseño en niveles básicos, ya que en Colombia no tenemos como un centro como tal que pueda certificarnos hasta un nivel más allá de lo que es el intermedio en el idioma alemán. Precisamente pues para estos temas de certificación y poder como ir más allá de lo intermedio, hay que realizar un programa inmersivo. Entonces, digamos que no se tiene como muchas oportunidades de aprender alemán, eso es algo importante, ya que, digamos, en otros países del mundo sí hay programas totalmente completos de alemán, mientras que acá en Colombia es bastante complicado encontrar un programa que realmente te pueda enseñar a hablar alemán al nivel que pues necesitaríamos para poder hablar totalmente en alemán con Lacrimosa. Sin embargo, hay bases y hay cosas muy específicas que te pueden ayudar a poderte comunicar en este idioma que es tan bonito y que no es tan difícil, ni que de pronto, no sé, o sea, es como una pregunta con la que quiero empezar. ¿Cómo les han pintado ustedes el alemán? Ya que nosotros sabemos que uno de los grandes exponentes del metal el alemán antes que Lacrimosa pues fue Rammstein, y en este camino de como tal empezar a exponer al alemán al mundo ha sido bastante complicado como quitar de la cabeza, de las mentes, esa idea de que el alemán es tosco, es rudo, es un idioma que se habla gritando. Mucha gente considera que es así, pero a mí me gustaría saber, antes de empezar, ¿cómo consideran ustedes o cómo les han pintado el alemán, más allá de que lo conocieran con Lacrimosa, cómo se los habían pintado antes de que ustedes siquiera pues hubieran podido conocer a Lacrimosa? Yo quería decir una cosa muy rápida. Esa fama del alemán como un idioma rudo, yo no sé de dónde procede, o sea, no sé hasta dónde puedo tirar ese hilo, pero sí sé que en la Edad Media ya existía ese pensamiento. Es que también es porque es un idioma gutural, se usa mucho la garganta Sí, para hablarlo, entonces Mm, hace que sea claro, más tosco. claro, Sí. pero es algo generalizado, sí, ¿vale? Creo recordar generalmente, que Humberto Eco dice algo al respecto en El nombre de la rosa en boca de Guillermo de Baskerville, ¿no? Porque como su pupilo Atso de Melk es alemán, ¿vale? Pues entonces hay alguna referencia y de hecho hay algún pasaje en alemán en el libro, muy poquito, dos, tres, no sé, dos, tres pequeños párrafos, ¿no? Y se menciona algo así. Yo en mi caso diría que está también un poco relacionado con lo que es la cultura, ¿no? Entonces también las personalidades de la gente de ese pueblo, pues también suelen ser tenaces, algo fríos, podríamos decir. Obviamente es una generalidad, ¿no? Pero va también un poco ligado con eso. Y pues sabemos que históricamente los alemanes pueden pasar por encima de ti si así lo desean. Y entonces, en ese sentido, pareciera que el idioma también tiene que ver un poquito con eso. Y eso, digamos, fue, al menos en mi caso, antes de los, no sé, 16, 17 años que no conocía la Lacrimosa, que fue cuando fue mi primer contacto, digamos, con el alemán de esa manera, y fue lo que provocó que yo quisiera adentrar un poquito con el idioma, y eso me hizo tomar algunos cursos en aquel tiempo, bueno, ya como para los 19 años, y quiero decir, bueno, independientemente de esa como primera impresión que podía darle a cualquier persona el alemán, para mí siempre fue algo completamente distinto y en mi caso al menos fue un idioma que siempre me pareció muy musical por razones que
tal vez en este programa ni siquiera necesito explicar, ¿no? Pero sí, si bien estaba ese prejuicio, digamos, con el idioma, una vez escuchando Lacrimosa, cambió completamente mi concepto de cómo se percibe un idioma como ese. Ay, permitirme decir otra cosa, que es que me acabo de acordar. Hay otro dilema y es en el ámbito de la ópera, ¿no? Hasta el punto de que se decía tiempo atrás que el alemán no podía ser nunca jamás una lengua apropiada para la ópera. Y curiosamente, yo creo que los dos grandes idiomas de la ópera son el italiano, por supuesto, ¿no? De ahí nace la ópera, y luego el alemán, ¿no? Y aprovecho muy rápidamente para decir que para mí, el alemán siempre ha sido mi lengua favorita. Yo nunca me ha resultado nada extraño, y si existe esa rudeza, que yo la pongo un poco en duda, para mí nunca ha supuesto ningún problema. Yo siempre he sido muy germanófilo con el tema, por ejemplo, del cine expresionista alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yeah. Love it. ¿Puedo ir yo? Bueno, pues para hacer este episodio más educativo, yo quiero decir que, pues lo mismo que todos, lo primero que yo sabía de esta lengua eran esos estereotipos, ¿no? Raciales que, pues lamentablemente moldean nuestra percepción del mundo porque son más simples de entender que realmente adentrarte en una cultura ajena, ¿no? Eh, Ahora, para efectos educativos de este episodio, la razón de que tengamos esa concepción se remonta al periodo histórico en el cual lo que actualmente es España se estaba configurando, ya que, bueno, en origen no era como una nación grande, eran como diferentes reinos que, bueno, combatían entre sí y con otros pueblos externos. Y en aquella época los principales enemigos eran los pueblos germánicos, eran conocidos como pues los pueblos bárbaros, ¿no? ¿Por qué? Porque eran pues aquellos guerreros que se estaban enfrentando en las fronteras, tratando de consumir pues el territorio que actualmente conocemos como Europa Central, España, ¿no? Por eso nosotros también tenemos esa idea, porque pues somos hispanohablantes. Entonces, todo esto lo hemos ido heredando inconscientemente, ¿no? De generación en generación, nuestra misma historia está configurada de esa manera. Todos esos pueblos, si lo piensan, no solo los alemanes, no sé, lo que es Islandia, Finlandia, todas esas naciones tan lejanas, pues los vemos así como un universo paralelo, ¿no? Casi como Japón, hagan de cuenta, ¿no? Como que fuera otro mundo. Porque bueno, parte de la supervivencia de la cultura hispánica, pues dependía de mantenernos ajenos a otras cosas, no fuera a ser que perdieran clientes, por decirlo de algún modo, ¿no? Sin embargo, pues el alemán es la lengua de los filósofos, es la lengua de los poetas por una razón. Es una lengua que tiene una riqueza sintáctica, morfológica, ¿no? Que pues te permite expresar, tener una palabra para todo, mientras que en español, un concepto que en alemán puedes expresar con una palabra, pues lo tenemos que expresar con un desarrollo mucho más largo, ¿no? Por imprecisiones del idioma, pero ahí está, pues no sé, creo que eso es muy bello, creo que es una lengua muy, muy rica, una lengua muy musical también, y pues nada más son estereotipos, considerar que es así como fuerte, porque si lo piensan, pues es una lengua glotal, el francés también es glotal, pero tenemos un estereotipo opuesto, no suenan igual, porque no suenan igual, sus sonidos son distintos, pero bueno, pues solo son estereotipos y creo que está muy hermoso que trabajemos en equipo para pues combatir un poquito de eso y aprender con lo que más nos gusta. Con permiso de Lover, que ha dado una explicación muy buena, voy a decir algo para que se entienda un poco de dónde viene la brutalidad de los pueblos germánicos. Y es que ellos vivían en lugares, imaginemos la Selva Negra, donde era imposible cultivar. O sea, ellos estaban constantemente muertos de frío, ¿vale? Entonces, en el pasado, el mundo era más frío de lo que es hoy día y no tenían tierras para cultivar. Entonces, si desarrollaron esa cultura de la guerra y esa cultura de la invasión que tantos problemas les dio a Roma, pero que Roma se aprovechó de los pueblos germánicos porque los utilizó como mercenarios siempre que tuvo ocasión de hacerlo, es precisamente por eso, porque vivían en unos territorios muy amplios, con mucho frío, donde era prácticamente imposible cultivar nada. Y eso les obligaba sí o sí a la hostilidad. moverse, igual que los pueblos escandinavos, exactamente lo mismo. Claro. Así es. Bueno, yo Ahora sí se no, nos salió lo ñoño. Sí, no, bastante. está perfecto. Yo Yo quisiera añadir no, algo a lo que dijo Lobet. sí, Me gustó mucho la explicación histórica, es algo similar a lo que también vamos a hablar un poco más adelante con Laura.
Sin embargo, es curioso que el alemán, a pesar de ser uno de los lenguajes, en este caso, una de las lenguas que tiene menor cantidad de palabras, porque si se hace una comparación lingüística con el español y con el inglés, en este caso el español y el inglés son mucho más mixtos, son más ricos en vocabulario. En este caso, nosotros no vamos a encontrar como tal una lengua que tenga tan pocos vocablos como el alemán. El alemán tiene muy poquitas palabras. La cuestión o la forma en la que nosotros podemos expresar de pronto conceptos en una sola palabra es que manejamos mucho los compuestos, las palabras compuestas y armadas, en donde podemos mezclar hasta 4 y 5 términos dentro de una sola composición, y eso hace que el alemán sea bastante específico y muy concreto. Pero no quiere decir, digamos, que nosotros seamos tan variados como otras lenguas, que eso es algo bastante curioso y me pareció también muy concreto que lo explicara así, porque sí es verdad, el alemán te permite expresar con una sola palabra algo que de pronto en el español tendríamos que ser como más, no, déjame, voy a buscar las palabras adecuadas porque no sé cómo explicarte este concepto, mientras que en el alemán es simplemente una palabra específica. Voy a ponerles un ejemplo. Sí. En el alemán existe un animal, eso es algo curioso de los alemanes, que representa la pereza. Es, digamos, como ese concepto que nosotros en Latinoamérica decimos como la pereza, la locha, las ganas de no hacer nada. Los alemanes le tienen como tal designado un animal místico a ese concepto, que se dice el Schweigenhund. En este caso es como un perro cerdo, entonces los alemanes suelen ser muy curiosos al hablar de eso, y ellos no dicen como, uff, tengo pereza o tengo ganas de no hacer nada hoy, sino ellos dicen como, es que mi Schweinhund no me deja hacer nada el día de hoy. Entonces ellos lo asocian como un animal, y es muy curioso cómo ellos utilizan todas estas palabras compuestas para agregarle como tal a un concepto una imagen mental, que es algo bastante curioso. Mm. Claro, yo, por ejemplo, siempre pienso, o sea, por ejemplo, la palabra cascada no significa nada en español. O sea, sabemos lo que es, pero no significa nada. Pero en alemán, Wasserfall, ¿no? No sé si está bien pronunciada, pero es como agua por un lado y caída por otro. Entonces, es a lo que te refieres, ¿no? Que es la unión de esas dos palabras, y eso es lo que hace que ellos tengan un vocabulario menos reducido. Porque nosotros necesitamos caída, agua, pero luego cascada, ¿no? Y entonces Total. ellos juegan a eso, a que juntan términos que ya existen y Ujú. crean otros nuevos, ¿no? O sea, son Al como igual que en el muy español. lógicos, En el español claro. pasa lo mismo con la palabra aguacero. No sé si de pronto en España la Sí, usan mucho, pero sí. acá en Colombia es muy común decir aguacero. Entonces tenemos el agua en este caso, y es un poco ilógico si lo piensas, porque cero en este caso significaría que no hay nada. Que no hay Pero cuando nada. se juntan es como una lluvia torrencial. Entonces es bastante curioso cómo No, nosotros pero acuñamos esa bueno, composición. perdón, es que eso sería como culpa de la herencia de la sintaxis latina, pero no, pues ese sería otro capítulo que aquí ni tiene nada que ver. Sí, Pero sí, algo. pero yo creo que la clave es que el alemán es muy lógico, es una lengua muy Ujú. lógica, mientras que el español no lo es. El español es Como más muy sobria, arbitrario, ¿no? claro, es más arbitrario, como yo creo que son la mayoría de los idiomas, hasta Y donde yo sé. Total. se nota totalmente en las personalidades de la gente alemana y la gente latina, como que Exacto. hacemos honor al lenguaje en la personalidad. Tú ves a un alemán y pones Claro. a un mexicano, es que ahí está Es que Claro. la imagínate, diferencia. Gabriel. Nosotros somos creativos y hacemos lo que nos da la gana con el lenguaje. Los Sí, alemanes mucha son más libertad. matemáticos, tienen la mente más cerrada, ¿no? O sea, buscan esa lógica constantemente. Así Yo es. creo que eso tiene que ver con que, pues, el idioma que hablamos nos ayuda, o sea, como que construye nuestra realidad, ¿no? Como que la crea, la fabrica. O sea, un Mm. concepto que no existe en una lengua o que no existe de una lengua a otra, pues bueno, hay algo que se pierde, ¿no? De ahí un poco la importancia igual de tratar de enriquecernos y aprender un poquito de otros idiomas para que podamos expandir nuestra forma de ver el mundo. Y no solo la lengua, sino condiciones geográficas, Mm. climáticas, Claro, todo. muchas Así cosas. es. Porque lo que decían, Totalmente. que lo de la agricultura, en los países de lenguas romances tienen la facilidad de la agricultura, incluso en donde hablan inglés, tienen unos climas más amigables, en cambio en los países germánicos y pues en los nórdicos, para todo tenían que cazar, todo eran peleas, guerras, y sí, ellos eran Claro. muy bélicos, y eso Mm. era lo que los hacía sentirse ellos mismos. En cambio nosotros somos muy emocionales. Total lo que dice Lauri.
Eso también Sí. viene de un concepto que manejamos mucho y que, por ejemplo, acá en Colombia es muy notorio y esa es la cuestión del dialecto. En otros países se tienen diferentes dialectos, pero no todos son tan marcados como acá en Colombia. Entonces, por ejemplo, si tú vas a la costa colombiana, te vas a encontrar con un vocabulario completamente diferente y con una acentuación y entonación totalmente diferente a la de alguien del centro del país como nosotros. Pero si tú te mueves 2 o 3 departamentos más arriba, vas a encontrar otro vocablo diferente para un objeto. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá nosotros solemos decirle a los amigos parces, pero si nos vamos a la costa, ellos tienen otras maneras completamente diferentes de decirle a los amigos, a la comida, por ejemplo, a un cacerolo, a una olla, ellos le dicen cacerolo, totuma, mientras que acá en Bogotá, no, eso es una olla. Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos viajando desde nuestro propio país a otras zonas, es curioso cómo muchas veces ni siquiera nos entendemos dentro de un mismo país, dentro de una misma región. Y a esas cuestiones dialécticas, estudiarlas, digamos en el caso de Colombia, cuando uno estudia lingüística es muy rico y es muy chévere, por así decirlo, porque tú te encuentras con nada más gente que en el centro de la ciudad muchos vienen a estudiar y cuando se habla empiezas a aprender un montón de cosas que tú decías, bueno, pero se supone que yo no sabía que a esto se le decía así. Entonces hay más de 3 o 4 formas en las que se le dice acá en Colombia a un solo objeto y depende de la ubicación geográfica en donde tú te encuentres, cómo va a ser ese concepto. Entonces sí es bastante curioso cómo no solo digamos que la cuestión geográfica, digamos a nivel de las condiciones sociales puede cambiar, afectar en ese caso la lengua, sino también la tradición oral, como lo decía Lobet. La tradición oral es algo muy importante y es algo que se pasa de generación en generación y también depende mucho, pues como de lo que se ha escrito anteriormente, de la tradición escrita, de esa tradición familiar, de los guetos también que se forman. Entonces, Sí. volviendo al tema colombiano, incluso en la misma Bogotá, no es de la misma forma en la que hablan las personas que viven en el norte que las que viven en el sur porque por las mismas cuestiones del estrato social, acá en Bogotá se nota es más por ese estrato social, que se habla un poco más tosco, más agresivo en el sur, y en el norte se habla muy suave, se habla como ay, parce, ay, no, marica, es que imagínate que me pasó tal cosa, mientras que en el sur es Marica. como, veo, entonces, ¿qué gonorrea? Y la chimba Omitamos para esas acá. palabras, pero Súper sí, sí. así básicamente Eh, pueden escuchar a los colombianos y es muy gracioso porque ustedes dicen, pero ustedes son colombianos porque hablan tan raro. Y es muy chistoso, es bastante gracioso cuando ustedes Sí. vienen a Colombia y se encuentran con más de 10 dialectos diferentes y quedan como, no que entiendo. serían Bueno, más bien como acentos que porque dialectos es, digamos, como en Alemania, que sí son como, casi es que es un idioma totalmente diferente, pero acá Sí, sí es como acentos porque es más suavecito. Pero resto sí, del país son digamos, dialectos. entonces, digamos, diciendo lo que dice Luna, pues revisando lo que dice Luna, digamos la palabra chévere, en Medellín sería la berraquera y en la costa sería, se diría bacana tu moto. Wow. También que por cuestiones del clima, en Bogotá el clima es frío y en Bogotá como es el centro del país, la capital, la gente era como más de clase alta, entonces habla más despacio, entonces es mm, chirriadísimo y sí hablan, lo hablaban súper despacio, así con muchos modales, con mucha clase, en cambio en la costa es clima caliente, la gente es de pachanga, de fiesta, de rumba, es acelerada, entonces hablan rapidísimo y muchas veces no se les entiende lo que dicen. sí, Y muy, pues muy similar como en España, los andaluces y los madrileños, nada que ver. En México, o sea, o sea, Yo, puedes escuchar a alguien de Mérida hablar muy distinto a alguien de Oaxaca, a alguien de Monterrey, a alguien de Ciudad de México, a alguien de claro, Guadalajara, ¿no? Es como y de Veracruz, o sea, por Dios, los de Veracruz, pero bueno, claro. Tú notarías diferencia en Sevilla, pero si vas a Cádiz o vas a Huelva, no entenderías la mitad de las cosas que se están diciendo. Hasta ese punto. Una cosa, no me resisto a decirlo. ¿Andreas Corelli es un dialecto en sí mismo? él es Sí, de ¿no? Medellín, él es paisa. Ya, María, pues, Pues, hombre, mío, Sí, así. él es paisa, él totalmente tiene un dialecto bastante diferente a la forma en la que nosotros hablamos el español. sí, Él es "¿Qué se hubo, nota. pues?". Entonces para nosotros es como, wow, o sea, él sí saluda un poco más animado. Los paisas, por Mm, ejemplo, que habitan pues sobre todo Antioquia,
Medellín, digamos que es como la capital de los paisas. Cuando uno habla con ellos, ellos son muy animados. ¿Cuentos qué, mamita? Y ellos tienen su acento característico en los que suben siempre la acentuación en todas las finalizaciones de las palabras. Mientras que acá en Bogotá, nosotros sí sabemos diferenciar, usted es paisa, usted es costeño, usted es sopita, que le decimos a las personas de Pasto. Inclusive, por ejemplo, ahorita yo estoy viajando y estoy en el pueblo de mi prometido y ellos ya hablan completamente diferente y solo estamos a una diferencia de 3 horas. Y hay muchas cosas que también yo no entiendo, entonces es como, oh, ok, esto. ¿Qué significa? No entiendo. Muchas veces también esa cuestión como de entender, por ejemplo, acá los ladrones, en el pueblo donde nosotros estamos, no se les dice ladrones, se les dice los cuatro manos. Y es por una historia también bastante curiosa que ellos tienen acá en el pueblo de ellos, en donde se decía que en las grandes procesiones o en las grandes misas, habían personas que se ponían algo que es como, ¿cómo les explico? Como una especie de cobija con un hueco en el medio y a eso se le llama ruana. Ellos se lo ponen encima y en esas procesiones ellos aprovechaban para meterse en dos personas, una sentada en los brazos de la otra y aprovechando como toda la multitud, sacaban las manos por debajo y robaban las pertenencias de otras personas. Por eso ellos no dicen es un ladrón, sino es un cuatro manos. Ya. Entonces también toda esa configuración lingüística es muy interesante también de investigar y que no es Claro, solo como en una parte del mundo, sino en todo, en todas las lenguas y en todas las partes a nivel geográfico podemos encontrar esas diferencias bastante amplias. así Otra es. cosa, y es que saliéndome un poco del tema, es que tengo una creencia y es que las capitales de los países, por lo menos los hispanohablantes, digamos, los que viven en Ciudad de México, los bogotanos y así en diferentes países, dicen, ah, nosotros hablamos un español neutro. Yo voy a contar que mi familia es de Medellín y de la costa, y yo le escuchaba a muchas personas decir, por lo menos de los bogotanos, que nosotros hablamos horrible, que nosotros deseamos mucho, decimos muchísimo la S, que nosotros a veces cuando estamos hablando subimos mucho al final de las frases y eso les molesta, nuestra forma de hablar. Pero entonces ahí se da uno cuenta que por más que seamos las capitales, que seamos así los más cultos y todo esto, en realidad no es que tengamos un español neutro, un lenguaje neutro, sino que No, sí es es, más es, como, es como de naturaleza, prepotencia, yo creo, sí. de todas las naciones y de todos los países de habla hispana y de todos los idiomas seguramente. Rápidamente, para concluir este del español y ya pasemos al alemán, nada más quiero comentarles algo que me acaba de pasar. Bueno, no a mí, sino a mi editor, que mi editor es español. Y la gente que está en España le dijeron, le hicieron una crítica sobre un libro que se hizo en México y le dijeron, es que tú metes muchos americanismos. Y mi editor le dijo, ¿americanismos? A ver, se habla más español en América que en España, así que no me jodas. Entonces, para que vean la percepción que tienen la gente, ¿no? En cada región. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con el tema Una alemán. cosa, Igual, muy rápido, y que el que quiera que investigue, el español neutro no existe. Ahí lo dejo. no, No, ningún lenguaje tiene Ninguna Ninguna lengua lengua neutra. existe un siendo neutra, acento neutro, sí, no se puede. sí. así es. Bueno, Lauri, entonces creo que ya es momento de empezar a compartir lo que Bueno, preparamos para el día de hoy. Si quieres, antes empieza a compartir de, la pantalla. antes de compartir, me quiero presentar porque Luna ya se presentó. Entonces, yo no soy profesora de alemán, yo he estudiado un poco de alemán. Acá yo voy a hacer una labor más que todo de apoyo. Yo soy profesional en relaciones internacionales y tengo un trabajo de oficina. Yo hago muchas labores de manualidades, eso es lo que más me gusta el trabajo de oficina, es como por ganarme la vida, pero yo hago muchas manualidades, manejo mucha fotografía y me dejo llevar por el corazón, así como digo que los latinos somos muy emocionales. Entonces ahora sí voy a poner la presentación. No sé por qué veo a Gabriel congelado. Hola. Y ahora sí te veo. Me cuentan cuando vean la pantalla, porfa. Ya vemos tu pantalla. Dice que Laura ha empezado a compartir. Listo. Listo, entonces acá estoy configurando. Sí, si quieres, puedes mostrarles la portada desde el inicio. Ay, sí, yo no sé por qué me quedo acá. Y ahora sí. Entonces esta es la portada, Lernen Sie Deutsch mit Lacrimosa. Entonces lo hacemos desde Leidenschaft, Colombia.
Entonces, primero que todo, vamos a hacer una contextualización. Ya la habíamos hecho, pero pues vamos a retomar la contextualización que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, primero voy a hablar de las lenguas germánicas. A las lenguas germánicas pertenece el alemán. Entonces, estas son un grupo de la familia de lenguas indoeuropeas, habladas principalmente por los pueblos germánicos. Todos derivan de un antecesor común, tradicionalmente denominado idioma protogermánico. Entonces, la primera lengua germánica que existió fue el gótico en el siglo IV. Esta la hablaban los godos y prevaleció en la península de Crimea hasta la Edad Moderna. Entonces, las lenguas germánicas se dividen en tres grupos, de los cuales un grupo ya no existe. Entonces, son la germánica oriental, que es la que ya no existe, la germánica septentrional, que son las lenguas nórdicas, y la germánica occidental. La germánica oriental eran las lenguas del gótico, el vándalo y el burgundio. Las lenguas germánicas existentes actualmente son el inglés, el escocés, el alemán, el bajo alemán, el sueco, el islandés, el danés, el neerlandés, el afrikaans, el noruego, luxemburgués, frisón, feroes y el yidis. Y pues también otras hablas que podrían considerarse como entre idiomas y dialectos, que son el austro-bávaro y el sajón de Transilvania. Bueno, entre otros, porque ustedes saben que en Europa hay muchas, muchas lenguas. Entonces, ya entrando en el idioma alemán, es hablado por en promedio 135 millones de personas, principalmente en el centro de Europa. Es el idioma oficial de varios países, entre ellos Alemania, Austria, Suiza y bueno, entre otros. Pertenece a la familia indoeuropea, a la misma familia indoeuropea también pertenecen las lenguas romances, que son las que son del italiano, español, todo esto, pero pues las germánicas ya son diferentes. Eh, sí, lo que les había hecho, 135 millones de hablantes, 15,4 millones de personas bueno, han aprendido alemán o aprenden alemán en el momento. Y entre las lenguas más habladas del mundo está en el puesto número 12. Listo, entonces seguimos. Bueno, entonces también es muy importante hablar un poco sobre cómo es esta estructura del alemán. Laura ya les explicó un poco cómo es la historia. Ahora vamos a entrarnos en lo que nos compete bastante, que es la estructura. Como hablábamos anteriormente al inicio de pues, este capítulo, el alemán es un idioma muy descriptivo, es bastante específico y suele ser muy rústico con la manera en la que se hablan o se dictaminan ciertos conceptos, pero a su vez muchas veces queda corto. Entonces, ¿por qué queda corto? Por ejemplo, no hay una distinción entre amor y amigo en las palabras alemanas. Entonces, yo puedo decir Freunde para decir mi novio y también puedo decir Freundine para decir novia, pero yo no digo como novia específicamente, sino amor, Liva. Entonces, con Liva yo hago entender en masculino, con Liva, que es mi esposo o mi novio. Y para obviamente ya decir que esa persona es como mi esposo, tenemos ya otra determinación, pero la palabra novio como tal no existe en alemán. Entonces nos solemos quedar muy cortos en algunos vocablos, en algunas palabras, pero aún así es un idioma que con las palabras que tiene podemos crear infinitas combinaciones, tal cual lo hacía Chomsky en la gramática generativa. Entonces el alemán es uno de los idiomas que más se utiliza para el aprendizaje de la lingüística en general. Cuando nosotros hablamos del alemán, siempre nos colocan los ejemplos. En este caso, pues les voy a hablar en cristiano sobre cómo funciona la gramática generativa. Y es que según Noam Chomsky, él nos dice que existe un conjunto predeterminado y limitado de palabras y vocablos que nos permiten combinarlos entre sí para crear un número infinito de combinaciones posibles. Y de esa manera es que funciona el alemán. Aunque tenemos un vocabulario bastante limitado, podemos combinarlo de tal forma que con las palabras compuestas nosotros podemos expandirnos y expresar nuestras ideas sin llegar a quedarnos cortos. Algo importante, y creo que es lo más básico del alemán, es que en alemán sí se existe un género neutro, mientras que en otros idiomas, como el español, no existe el género neutro. Por algo es que siempre se dice que el alemán es un idioma muy inclusivo sin llegar a ser pretencioso, porque nosotros manejamos el DA, que es el masculino de él, el die, que es el femenino, y das, que es el neutral. Un dato curioso
es que en Alemania y generalmente en los países que son germanohablantes, los niños son de género neutral hasta que tienen cierta edad y ya son DEA y DI, precisamente porque se les da como esa libertad de que ellos también pues puedan llegar a seleccionar esa identidad y también porque se piensa, digamos, ya en el imaginario común del alemán que los niños son neutrales hasta cierto punto del desarrollo cognitivo. Entonces, sí, eso es un dato bastante curioso, como para que también nos adentremos un poco en la cultura, y es que sí, los niños siempre se manejan como das Kind y das Mädchen. Entonces siempre es el niño y la niña, pero nosotros lo decimos así como el niño y la niña, pero sería como niño-niña. No tenemos como él o la. O sea, esa como identidad que se le da con el artículo no es posesiva, no posee como tal al concepto, sino que nosotros lo que hacemos es darle esa feminización o masculinización ya cuando lo pasamos a nuestro idioma, no porque exista en el imaginario alemán. Listo, Lauri, puedes continuar. Bueno, entonces vamos a empezar con Deutsche Klänge, que en este caso son los sonidos o los fonemas que nos podemos encontrar dentro de las lenguas germánicas. En este caso vamos a hablar de la caja sonora y fonética del alemán. Entonces ya puedes continuar. Bueno, acá les coloqué básicamente el alfabeto más completo que he encontrado y con el que les enseño a mis estudiantes a cómo podemos aprendernos los sonidos del alemán. Generalmente la enseñanza de los idiomas no siempre se da de una manera efectiva porque aprendemos vocabulario antes que aprender los sonidos y eso es un error muy grande que se comete en cualquier parte del mundo. Antes de empezar a hablar un idioma que no sé cómo se pronuncia, yo necesito conocer cuál es la caja sonora y fonética de ese idioma. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una caja fonética y sonora, esto también se describe desde la gramática generativa de Chomsky. Todos hacemos de cuenta que en la cabeza tenemos una cajita. Dentro de nuestro cerebro hay una cajita que tiene sonidos específicos de cada uno de los idiomas. Cada idioma es una caja diferente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos nativos del español, nuestro alfabeto para nosotros es una caja de sonidos. Y muchas veces con esos sonidos que aprendimos por imitación en el español, intentamos hablar los otros idiomas. Por eso es que vemos gente que intenta hablar inglés, pero con su acento en español y con los sonidos españoles y no agarran la pronunciación correcta. Y nosotros decimos, es que no, es que es el acento, es que es por... No, no tiene nada que ver con eso, sino es porque nosotros no conocemos las cajas sonoras de cada uno de los idiomas antes de aprender a hablarlo. Y eso es algo muy importante y es primordial. Ahora, en el alemán podemos encontrar dos cajas sonoras como tal, que son las principales. La primera pues es la caja normal y esto es un dato curioso. En el alemán muchas de las letras, la gran mayoría suenan al igual que en el español. Por ejemplo, la A es igual, V es igual y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Ale, nosotros hemos escuchado a Tilo muchas veces decir Alles Menschen y sabemos que la A es igual. Lo mismo la V vía también es exactamente igual. Otra cuestión, la C no existe. El sonido de la C y la C como tal, como grafema, como letra en el alemán no existe. Las únicas palabras que tienen como tal la C dentro de su escritura son los extranjerismos, como por ejemplo coffee, que es un extranjerismo, porque nosotros no la tenemos como tal en el alemán como coffee, sino como café. La tenemos como der Kaffee y das Coffee. Entonces, cuando la vamos a hablar, en este caso, café es el lugar en donde tú vas a tomar café, a pasar el rato con alguien, y das coffee, en este caso, sería pues como donde vas a tomar tu café, o sea, este es como ya el producto, como los granitos, das café, y de a café el lugar. Ahora, la D exactamente igual, de das y das, la E sí tiene en este caso una variante. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, ustedes van a escuchar una canción y Tilo dice es Aine, no dice Eine, sino Aine, ay. Ese sonido es también muy prestado del inglés, entonces nosotros decimos eine, que son como tal los posesivos del alemán. Uno, unas, que también son artículos que en este caso nos señalan cantidad. Lo mismo vamos a mirar que de la G, la I, la J tienen sonidos bastante parecidos, pero, por ejemplo, la J funciona como en el inglés.
Nosotros no decimos como jarra en español, sino la utilizamos como, en este caso, como una Y de yuca, diríamos nosotros, como ya. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ya, that's a good. Entonces, no la utilizamos como el sonido de la J, ni como en este caso en el español con ese sonido de ja, sino como ya, con doble L, que usaríamos acá de pronto los latinos. Así de las letras que yo les diga que son completamente diferentes, encontramos la H, que en este caso es la J. Entonces decimos hello y no aló, que eso es algo que es bastante común cuando aprendemos alemán. No es aló, sino hello, como si la H fuera una J. Ahora, ya de los sonidos que son más complicados en el alemán, vamos a encontrar muy comúnmente en las palabras alemanas una doble S o como una B larga, como con colita, no sé si la han visto en algunas de las letras de Lacrimosa. Generalmente esa letra se llama ESET y ese ESET es un sonido más pronunciado de la S y lo encontramos en palabras como, es una grosería, pero yo me lo aprendí con esa grosería en alemán y es Scheiße, Scheiße, y con ese z es que nosotros pronunciamos esa de set. Ahora, Oye, Luna, una pregunta ahorita que acabas de mencionar la palabra Scheiße. ¿Me puedes decir cómo puedo decir no digas mierdas en alemán, por favor? sería como sag nicht Scheiße, como no Ok, digas mierda, gracias. sag nicht, como no lo digas, porque estoy haciéndote como una orden. Sag Básicamente eso es un nicht imperativo. Scheiße, Sagt nicht, no lo digas. sag Sagt nicht. nicht Scheiße. Sag nicht Scheiße. Scheiße, sí, como no digas Ok, mierdas. Sag nicht muy bien, Scheiße. muchas gracias. Eres la mejor, Luna. Vale, Gracias. Laura. Bueno, ya para finalizar, vamos a mirar que es muy común que dentro de las palabras alemanas encontremos los diptongos, así como los encontramos en el español. Sin embargo, acá se pone bastante interesante porque ustedes dicen, bueno, los diptongos son la unión de dos vocales que se encuentran siempre en una misma palabra. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el alemán también se les llaman diptongos a las palabras que tienen esta diéresis encima, estas letritas que tienen la diéresis encima y que nosotros les decimos así, la diéresis, pero en alemán se llama umlaut. Estos dos puntitos se llaman el umlaut y vienen siendo como una especie de acentuación diferente en las palabras. Entonces, por ejemplo, sabemos que el sonido de la A normal es igual, como en ale, pero si yo les coloco estos dos puntitos a la A en la palabra beca, ya la A va a cambiar de sonido. Entonces, estos dos puntitos nos indican un cambio total en el fonema. Ya no va a ser vaca, sino beca, que es panadero. Entonces, acá por eso les coloqué como varios ejemplos para que ustedes se den cuenta que los sonidos cambian. Por ejemplo, ahorita la palabra que le dije a Juana, schönste, de schönste, como el más bonito, podría cambiar porque una cosa es que yo diga schon, así sin la diéresis, y otra es que yo diga schön, que la O se va más hacia la U. Schön. Y ahí yo digo bonito. Ahora, con la U es algo bastante parecido y es Juden, o sea, con la diéresis casi siempre se añade la letra anterior o la letra siguiente. Entonces, en este caso es Juven, porque son las dos letras cerradas que se siguen. Acá nosotros tenemos también el sonido de la U en el alemán, completamente normal, como über. Y tenemos también un ejemplo acá con la letra U, como und, que ahí sí la U suena en su máximo esplendor. Luego encontramos ya como los diptongos más fáciles del alemán, que son allein, que esa palabra creo que todo la Crifan la conoce muy bien, allein zu zweit. Entonces, allein en este caso no decimos nosotros allein, sino allein, porque este es como ay, en vez de ei es ay. Lo mismo, bitten. Este bitten y no suena la e, sino solo la i, bitten. Y este caso es ofrecer. Lo mismo con Freund. No es en este caso EU y una palabra, una clave para que se aprendan este diptongo es Europa. Europa en alemán no se dice Europa, se dice Europa. Entonces, de esa misma manera, ustedes dicen OI, Freund Hoy. o Europa. Y por último, el AU, que es Gebäude. Gebäude es una construcción y es con el diptongo de AU. OI, Gebäude. Hoy. Y eso sería como la base para poder aprender alemán
es ser conscientes de los diferentes sonidos que nos vamos a encontrar y que en el español no nos son familiares. También quería apuntar en lo de la B chica, ¿no? Que se pronuncia como F. Mm, La B chica, ujú. Sí, o B Como, labial. como Volkswagen. Ajá, That's Volkswagen. sí, olvidé esa letra. A esa letra la Y la llamamos W. FAU. FAU. La Wow. FAO en este caso es una F. Y también hay algo muy, muy curioso y es que esa V es una F, entonces no decimos Volkswagen como mucha gente dice, No, sino Volks. Volkswagen. Y la W es una V. La W reemplaza ese sonido de la V y por eso no es Volkswagen, porque mucha gente no sabe cómo pronunciarlo. Entonces sí es Volkswagen. Volkswagen. Es bastante curioso. Y curioso también que Tilo con el inglés tiene muchos problemas a veces, porque por ejemplo la B labial en inglés no la sabe pronunciar. En vez de decir vampire, dice vampire. En vez de decir velvet, dice velvet. Entonces, no sé si se han dado cuenta en algunas canciones, Copycat y Skin Tight, pronuncia así la B chica. Digo, ahí se los dejo de tarea. Listo, entonces sigo. Listo, Sí, sigue Lau. listo. Bueno, en este caso hicimos una praxis, que es una practicum también acá, sobre en dónde podemos de pronto encontrar algunos de esos sonidos comunes. Algo que también he notado mucho, lo noté acá en el concierto en Bogotá, es que la gente no sabe pronunciar, por ejemplo, los sonidos combinados de la C y la H. Como les decía, las palabras como tal con la C sola no existen y no la vamos a encontrar, pero con este vocablo de la CH sí las vamos a encontrar porque esto es un sonido, esto es una aspiración, entonces yo no voy a decir ich, que eso creo que es algo que me da dolor de cabeza cuando se lo escucho de pronto a alguien cantando Lichgestalt y no es como el ish, sino es ich, como si yo chupara aire, como yo ich, trato de jalar el aire con la lengua hacia adentro. Entonces, en este caso yo no lo leería como ich bin de Atem, que es como mucha gente lo leería con el fonema del español, sino sería ich bin der Atem auf deiner Haut. Y suena completamente diferente a como yo tengo mi caja sonora en español. Es cuestión de repasar mucho los sonidos. Si ustedes ya conocen un poco más cómo es la fonética, van a poder pronunciar mucho mejor. Entonces vamos a hacer un ejercicio y va a ser bastante sencillo. Cada uno de ustedes me va a ayudar con 2 líneas de Lichgestalt. Entonces Ok. vamos a empezar con Gabriel. Tengamos en cuenta ese cambio de caja sonora para ver cómo podríamos hacerlo. Ok. Recitado, ¿verdad? No cantado. Sí, 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 Con sí, voz de Tilo, recitarlo. no, con voz de Tilo. No, no, no. Con voz de Ok. Tilo, con su voz No, seductora. no, no, no. A ver. Ich bin der Atem auf deiner Haut Auf. auf. Ich bin der Atem auf deiner Haut. Ich bin der Samt um deinen Körper. Körper. Las R's al Körper. final siempre van a ser como la A. Körper. Körper. Ok. Ujú. Y sonó súper bien. Creo que sonó bastante, bastante bien. No sé si los demás les pareció, pero bastante bien. Vamos Ok. con Loet. Ah, es que ahora no leí por adelantado para saber cuál me tocaba, como en la primaria. Me tocaría Ich Ich bin bin der der Küssen. Kusam in deinen Nacken, ich bin der Glanz auf deiner Wimpern, algo así, no sé. Sí, sí, muy bien. La única Ah, cuestión es la U, es como ese, ay, es que no recuerdo cómo es ese ¿La fonema en cual? francés, Dicen, como ese que te ponen a hacer como, porque yo y no estudié francés, pero como sí la, recuerdo que es bastante parecida a ese Mm, del francés, porque es y como küssen, como küssen. deiner dando un Küssen. piquito, das un Sí, piquito y como haces dando un y besito, diciendo küssen. y u al mismo tiempo, y u al mismo tiempo, entonces y Yo sí. Ich recuerdo bin In der der que Küssen, Küssen. in deinem Nacken. ¿Qué Ujú. iba a decir Carlos? yo recuerdo que se decía como hacer la boca a manera de U, pero Sí, decir una I. Esa es la Ay, forma no en la Eso, que va a mames. salir sí, adecuadamente exactamente. eso el sí. vocablo. Sí. Ich bin der Mames, Carlos, ¿cómo digo una I? A ver, necesito que me O ejemplifiques, sea, por tienes favor. que poner la boca como para hacer una U, pero Ajá. dices I, ¿no? Mm, I, Y. y Esa es la Küssen. forma adecuada. Küssen, Ich bin der küssen. Küssen Küsse. in deinen Nacken. Ich bin der Glanz Ujú. auf deiner Wimpern. Ok. Sí, súper, Wow. súper bien. Küssen. Küssen.
es complicado, pero es gracioso. Yo no sé si ustedes han visto a La Tilo cantar en práctica, vivo, sí. como las caras y los gestos que hace. Más que él es muy teatral y muy expresivo, él mueve mucho los labios cuando canta así de manera poética, de manera lírica. A mí me gusta mucho verlo porque siento que es una de las personas que tiene el alemán más limpio que yo he escuchado. Y no Por solo ejemplo, eso, me mm, todo el cuerpo y en Liz que está luz. Cómo se sí. mueve así. Sí. Bueno, vamos con Carlos, que Carlos nos ayude con las siguientes dos líneas. Claro, es Ich bin die Fülle deiner Haare, ich bin die Winkel deiner Augen. Es perfecto, totalmente Bueno, perfecto. Gracias. Es súper, súper bien. Incluso estas bases nos pueden ayudar mucho para más adelante cuando hablemos de discos o cuando ustedes vayan a hablar como de otro tema en específico de Lacrimosa, ya van a tener como una base muy fuerte de pronunciación. Si se conocen la caja fonética del alemán, ya pronunciar cualquier cosa es más sencillo, cosa que con el inglés, por ejemplo, no pasa, porque la pronunciación del inglés sí depende mucho del contexto de la palabra, de la raíz, mientras que acá sí es como, ¿te sabes la caja fonética? Bien, puedes leer alemán y leer alemán ya es un paso bastante grande, considerando pues que la dificultad del idioma. Bueno, ¿quién me falta? Me falta Juanan. vale, Ah, voy a intentarlo, pero como estoy conectado con el móvil lo veo súper pequeño. Es de The Wind, ¿verdad? Sí, A ver, un segundo. Vale. Winter Abdruck, Deiner Finger, no, finga, Finger, finga. Finger. va, venga. Winter Abdruck, Deiner Finger, ich bin der Saft in deinen Adern. Ujú, ahí estuvo bien, lo El único es Adern, la no, no. cuestión no, Abdruck. Bin der Hmm. Abdruck deiner Finger, Abdruck, ich bin der Saft in deinen Adern. Adern, Ujú, Adern, ¿ok? ujú. Sí, recordemos siempre que las R's al final siempre, siempre van a sonar como una A. Desde que ustedes se graben eso, ya La pronuncian R, perdona, ¿la R has dicho? la La R R al al final. final, Eres. La, siempre, no, siempre no, que esté no al lo he final. oído, no, no lo he oído. Repite, la. La R, R, Ah, R, vale, R, ok. Vale, vale. R al final, siempre que esté en la posición final, va a sonar como una A. Una. Solo en la Ok, posición final. Por eso, por vale, ejemplo, Foyer no es Foyer, es Foya, ¿no? Oh, ya, vale, perfecto. ok. Ok. Ujú, El Fuji. listo. Bueno, Lau, si quieres Sí, terminar las o, por últimas dos ejemplo, líneas. perdona, Luna, o la última línea, fondía, ¿no? Fondía. Ujú, Fondía. Vale, ok. ujú, correcto. ¿Qué me dijiste, Ujú. Rosita? ¿Que yo qué? Que terminaras las dos últimas líneas para pasar a la siguiente explicación. Ah, un Tag, Few Tag, Durstrume, Bestrüme. ich, dein Herz. Ujú, correcto. Si se dan cuenta, es cuestión de práctica. Entre más practican y entre más ustedes cantan, yo por lo menos he tratado como de mantenerme con mi nivel de alemán cantando. Entonces, a lo que ustedes van cantando y van practicando esos sonidos, Mm. su cabeza se va familiarizando, en este caso, con las cajas sonoras. A mí me pasa mucho y me confundía bastante. Por ejemplo, yo tenía hace como un año clases de los tres idiomas al tiempo, entonces en un mismo día podía dar dos clases de lenguaje, dos de inglés y dos de alemán. Y muchas veces ponía palabras del alemán enseñando inglés y enseñando alemán ponía palabras del inglés. Es algo que puede pasar y nos podemos confundir muchísimo, pero es cuestión también de entrenar al cerebro y de tratar de separar mentalmente en tres cajas diferentes o bueno, dependiendo cuántos idiomas ustedes hablen, si hablan español, inglés y alemán, es aprender también como qué sonidos se cruzan. Hay unos que se cruzan del inglés al alemán y otros que se cruzan del alemán al español. Entonces, muchas veces pues nos puede fallar la retentiva, pero es con práctica que vamos a lograr dominarlo. Hasta con el Entonces le doy el francés. paso a Laura. Pues, no, yo quisiera dar un consejo antes de seguir con mi parte, y es que por mi parte, que yo no soy muy estudiada, yo aprendí alemán, aprendí la fonética del alemán, más que todo fue con Rammstein, porque como ellos son de Europa del Este y ellos hablan muy marcado el alemán y Till canta muy, como mucho más despacio, entonces le da a uno la facilidad de aprender la fonética. En cambio, Tilo a veces rapea y todo eso, entonces canta rápido, a uno se le queda un poco más difícil y el idioma, el alemán que él maneja es como un poco más suave, la entonación es más suavecita. Entonces, pues Ya. sí, es una manera de consejos. Y ahora seguimos con mi parte.
Acá vamos a achicar un poco para aprender vocabulario del alemán. Vamos a ver las partes de la cara. Estas se ven en muchas canciones de Lacrimosa. Por eso quisimos empezar con la parte de las partes de la cara. Entonces, primero vamos a empezar con el diagrama de la izquierda. Para mirar las partes de la cara, vamos a empezar arriba por el cabello, das Haar, el cabello, die Haut, que es la piel, die Augenbraue, que son las cejas, die Wimper son las pestañas, das Ohr son las orejas, die Nase es la nariz, das Muttermal son las marcas de nacimiento. Eso es una palabra compuesta que pues es como mutar es mamá y mal pues Materno. sí. Die Lippe son los labios, das Kinn es la quijada, die Stirn es la frente, die Schläfe es la sien, das Auge es el ojo, die Backe es la mejilla, das Nasenloch, si es que no había visto bien, es los orificios de la nariz, las fosas nasales. Der Mund es la boca entera. Y die Kinnlade es, ¿es así? ¿Cuál es? La barbilla. La barbilla, eso, la barbilla. Entonces, para mirar la parte de la derecha, me perdonarán si no lo hago muy bien porque yo no soy profesora, pero para la parte derecha traje a mi modelo, que es un muñeco que estoy haciendo de tilo. Entonces les voy a mostrar pues las partes de la cara con este muñeco. Primero que todo, de la parte derecha podemos ver que se están diferenciando entre masculino, femenino y plural y neutro. Entonces, si ustedes ven la parte derecha que todos dicen di, todos los que están dentro de paréntesis significa que son plurales. ¿Por qué? Porque todos los sustantivos del alemán en plural empiezan con di. Entonces, pues como había dicho Lunita antes, de A es masculino, di es femenino, das es neutro. Entonces empezamos con das Augenlid o die Augenlinda, que es el párpado o los párpados. Acá vamos señalando con nuestro tilo el párpado o los párpados. Die Augenbraue o die Augenbrauen son la ceja o las cejas, esta partecita de acá. Die Wimper o die Wimpern, que es la pestaña o las pestañas. Vimpa. Ujú. Vimpa, eso, Vimpa, sí, perdón, de los nervios. Die Vimpa, die Wimper. La pestaña, las pestañas. Die Falte, die Falten son las arruguitas que le salen a uno con los años. Das Nasenloch, die Nasenlucha, son las fosas nasales, la fosa nasal o las fosas nasales. Die Sommersprosse, die Sommersprossen, son las pecas. Esa también es una palabra compuesta entre Sommer, que es verano, y Sprosse, que es como peldaño o escalera, algo así, como unas, Como también es marquitas, también como se sí, refiere a esas marquitas, marquitas que nos salen como debido a cuestiones al externas sol. como el sol. Sí, exacto, sí. Die Oberlippe, die Oberlippe. Ahí sí sería, ¿cómo sería Oberlippen? ¿Así? ¿Oberlippen? Overlippen. Ujú. Listo. El labio superior, o para varias personas sus labios superiores. De Asan, Dicene, son los dientes, él no tiene dientes, entonces los míos. Disunge, Disungen, es la lengua. Esa aparece en una canción polémica de Lacrimosa. Y Die Unterlippen, el labio inferior y los labios inferiores. Entonces, pues yo me puse a hacer un ejercicio de revisar cuáles son las palabras de las partes de la cara que aparecen en más canciones de Lacrimosa, como para que ustedes vean un ejemplo de qué tanto mencionan ellos las partes de la cara. Entonces voy a empezar con la que más se utiliza, que es Augen, que son los ojos. Esa aparece en Lichtgestalt, Siehst du mich im Licht, Kabinett der Sinne, Nach dem Sturm, Tränen der Existenzlosigkeit, Tränen der Sehnsucht, Erinnerung, Monfoya, Raubtier,
Versuchung, das Schweigen, Rote Sinfonie y Satura. La palabra que le sigue es Hausen, la Bien. piel. Sí, esa aparece en muchas canciones. Y eso En nos... Zafir también, ¿no? ¿En cuál dijiste? Zafir, del álbum Lichtgestalt, la primerita canción. Recuerdo mucho que habla así como de aferrarse a tu mirada. Bueno, no sé, no te Pero dice refresco el Blicke. significado. Ah, sí, Blicke, Augenblick es ya el mucho. Blicke. concepto de la mirada, La de mirada, sí. mirada. Eso es lo otro, que esos son palabras Ah, como que se derivan. Blick, Kuss, cosas así. Huren, Huren. Bueno, luego sigue la piel que es Haut. Salen Lichtgestalt, der leise Tod, der tote Winkel. Ich verlasse heute dein Herz. Die Schreie sind verstummt. Breso, siehst du mich in Licht? Siehst du mich in Licht? Y Raubtier. Luego siguen los labios, Lippen, que sale en Siehst du mich in Licht? Liebesspiel, aus, alles unter Schmerzen, stolzes Herz, Versuchung, Breso, eine Nacht in Ewigkeit, ein Hauch von Menschlichkeit y die Taube. Luego sigue la boca, Mund, que sale en Mundfeuer, alles unter Schmerzen y das Schweigen. La Zunge, que es la lengua, la polémica, que salen de Aketzer, en Alles unter Schmerzen y en Stumme Worte. Yo tengo una pregunta, a ver si lo sabéis. Porque a veces, me da la impresión de que a veces la R se pronuncia como una G. Porque ahora que habías dicho, sería Rautía, ¿no? Sí, es Raptía. Pero, vale, pero yo muchas veces he escuchado, por ejemplo, silencio, ¿no? O una de las maneras que hay de decir silencio, Rue. Uy, Rue, Y es Rue, o sea, Rue, R-U-H-E, Rue. Rue. ¿Por qué? Sí, porque a veces como con una G. Ahí entra. Bueno, eso también depende de la pronunciación glotal de cada persona. En este caso, Tilo es muy glotal y no es porque sea, digamos, alguna cuestión fonética que ya esté aceptada como esa pronunciación, sino es más como cuando nosotros hablamos el inglés que le damos nuestro propio acento dependiendo a las cajas fonéticas. Muchas veces Tilo, al ser tan glotal, él no dice rue como rue con la R, sino rue, rue como con la G. Entonces Claro, es él que, prácticamente glotaliza mucho más esa R y la deja como una G. Rue. Y también depende del vale. lugar donde hablen alemán, porque pues Claro, yo he Till pensado que Lindemann podía. es diferente, lo pronunciaría diferente Till Lindemann a como lo pronuncia Tilo, sí. sí, Claro, yo he pensado que podía ser por razones geográficas, ¿no? Me pensaba. Till Mm. Lindemann es de Rammstein, ¿no? Y por ejemplo, Rammstein. Tilo se ha dicho Rautier, Rote Sinfonie, como si fuera esa R del Rote. francés. Sí, dice Ajá. rote, rote Rote, symphony. Rote Sinfonie, como si fuera la R del francés, ¿no? Sí, En y en Sí. inglés cambio, también habla mucho, en inglés también habla mucho con la G. Recuerdo mucho cuando, cuando fuimos al aeropuerto y cuando hablé un rato con él, que él, yo le decía gangoso, o sea, como que gangoseaba mucho porque usa mucho la G. Entonces él decía como, how are you? Entonces como, y yo como, se me hacía bastante curioso porque él no dice como, how are you? Sino, how are you? Como con esa... Y es bastante ajá, curioso porque un alemán no sí, habla inglés de la misma manera que nosotros lo hacemos. Si él no tiene como esa separación entre como las palabras, sino como que él trata de pegarlas todas con esa gangoseadera, le digo yo, al uso extremadamente fuerte de de la letra G. Entonces es como, Good morning, how are you? Y yo como, "Ah". Es curioso, pero sí, generalmente depende mucho también de cuál es la lengua materna de la persona. En el caso del alemán, para los alemanes es algo complejo aprender a pronunciar el inglés como lo hace un americano, precisamente por esas cajas fonéticas, porque ellos son muy glotales y como en el alemán los sonidos son tan glotales, al pasarse a una lengua como el inglés, donde los sonidos son más suaves, son más de aire, son sonidos que vienen más de ese impulso de aire que nos da desde la nariz y desde las palabras como las letras como la M y la N que son nasales. Lo mismo que con los británicos, que también son bastante glotales, es un inglés como más glotal que el americano. Muchas veces no entendemos porque quedamos como esos sonidos confundidos, como que tú dices, bueno, ¿estás hablando alemán o estás hablando inglés? Entonces quedas como también en esa confusión que dice Juana. exacto. Vale, gracias. Y esas pronunciaciones dependen mucho del lugar donde viva la persona también, sí, es que sí. Por lo que decíamos que Tilo lo pronuncia de una forma, Til lo pronuncia de otra forma. Entonces, pues ustedes escogerán la forma que les guste.
Bueno, Yo tengo una pregunta. eh, Quería saber si hay un apartado, digamos, en tus imágenes para saber cómo pronunciar cuando una palabra empieza con SP o ST, que es un ejemplo muy común, digamos, en alemán, obviamente en las letras de Lacrimosa o en las canciones. Sino para Eh, aportar ahorita lo que se tiene que decir al respecto. ok, ok. Creo que lo colocamos en el alfabeto, si no está, creo que ¿me devuelvo? olvidamos colocar algunos diptongos. Espérame, Si quieres, me devuelvo. devuélvelo un poco. Sí, sí, Lo sí. comento porque hay un par de palabras que ahorita hemos visto en tus imágenes. Una es Durchströme, que es un poco difícil de pronunciar, y la otra, se me acaba de ir ahorita que cambiaste la imagen. Por ejemplo, Stad, ¿no? Como ciudad, ¿cómo se pronunciaría bien? ¿No? Stadt. Está, Ah, ok. ajá, Ese. Esos ajá. sonidos, digamos que en este caso el SSH es el sonido más común del alemán, que por ejemplo nosotros lo encontramos en Lichgestalt. Ese sh es el sonido de la SCH y casi todas las palabras en el alemán llevan ese trío de letras. Ese es como, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo puedo encontrar? Schatten. Schattenspiel. No, pero Schattenspiel, SSH, sí, Schattenspiel. Es como una che, como el sonido de la che en español. Schattenspiel, pero con la S de como esa culebrita decimos nosotros en inglés, como si fuera una serpiente. Schattenspiel. Y el de Stadt, en este caso, es como si tú colocaras o escribieras como Stadt, como también con esa H metida, con esa che, Stadt. No es como Stad. Stadt, sino Stadt. Y Stad. la SP es lo mismo, pero con P, Spiel. Spiel, Spiel. Es como Sí, de ese hecho, en el título Schattenspiel tenemos esos dos ejemplos precisamente, ¿no? Ajá, Empieza sí. con el Schattenspiel. SSH de Schatten y Spiel, que es este juego, nada más es la S y luego la P, pero debe pronunciarse como si fuera SSH. Sí, y generalmente es por la pronunciación Schattenspiel. de la S. En el alemán la S siempre es como una serpiente, o como si estuvieras callando a alguien, como Schattenspiel. Entonces siempre hay que tenerla Gabriel. muy por parte de la lectura. Entonces siempre se juntan como mucho los dientes. Schattenspiel, Schatten. Bien, gracias. Vale, vamos, Lauri, continúa con Ahí está el otro ejemplo, ya lo vi. Gracias por cambiarlo. Es Sommersprossen, ¿cierto? Sommersprosse. Ujú. Bien, Sommersprossen y Sommersprossen. gracias. Listo, entonces la palabra que sigue sería Oren, Saren Sis du mich in Dich, que son las orejas. Schönheitsstraft jedes Gefühl, perdón por los nervios, por eso pronuncio un poco mal. Y en la canción pasada de uno. Ay, también de Atote Winkel. Seguimos con, no sé si dije Mund, la boca. Listo. Sí, Sí, Lau, Mund, sí la sí. dijiste. Zunge también y Wimpern, que es como la que menos se usa de las partes de la cara, que se usa en Chacal, que es la que nos estamos viendo mucho últimamente en Lichgestalt. Listo. Entonces ahora seguimos con la siguiente. Entonces acá viene el ejercicio con Siehst du mich in Licht. Bueno, primero que todo, pues yo hice un ejercicio como de traducción. No sé si les gustaría, como para contextualizar. Y más porque por las formas de aprender un idioma, las que yo más utilizo son cuando yo no estoy estudiando un idioma. Primero que todo, buscar palabras parecidas entre idiomas, como dan, en inglés también es den. También Q se parece en inglés de kiss. La segunda son asociaciones, cualquier tipo de asociación, digamos, acá hay una palabra que se dice zunga, que es como una palabra castiza del bogotano, que son las chicas fáciles, y en alemán sería zunge, lengua. Esa es una forma muy buena de aprender las cosas con asociaciones. La otra es empatizar. Ah, Eh, Laura, perdón, hay una palabra que en inglés, alemán y español se escribe igual, que es chance, que en alemán es chance, digo, chance, creo que sí, en Chance. inglés es chance y en español es chance, tal cual, pero en español ya es como, creo que es un cognado. Creo que ni siquiera es una palabra que esté realmente en el diccionario, ¿no? Pero nada más me acordé de eso. eso O sea, sí. funciona,
funciona y de hecho sí tiene como tal acá, tiene muchos significados, porque es que aquí chance son muchas cosas. Chance es como tener una oportunidad también de hacer algo, así como chance, you have the Oh, chance to do something, pero también chance acá es como la lotería, entonces nosotros acá decimos como, ay, voy a ir a hacer un chance, porque de es ti como una nada, de un chance, sí. Sí. por eso es tan curioso. Sí, exacto. Y la otra que yo utilizo mucho es empatizar. Si me están escuchando bien, es que está lloviendo muy duro y no sé si se escuche. Fuerte La y última, claro. sí, es empatizar, que es como yo traduzco lo que dice la canción y yo digo, sí, en este momento me siento así. Entonces, yo tengo, ay, es que tengo una frase que es de mis favoritas, que es de la canción Refugium, que es Ein Blick, ein Kuss und dann die Ewigkeit. Entonces ahí en una sola frase uno encuentra mirada, beso y eternidad. Y esas palabras se consiguen en muchas canciones de Lacrimosa. Entonces Sí. ahí uno empieza a asociarlo en las otras canciones. Ay, esta palabra la he escuchado antes, entonces significa esto. Adicional a eso, yo le había explicado a Lauri que hay una forma en la que yo me aprendí las partes de la cara para un quiz de alemán y es con la canción de Sich du mich Licht, pero en este caso yo lo que hacía era como un juego con los dedos, entonces yo decía es bei Augen an Kopf und die Ohren links und rechts en so taub via tota Fisch. Entonces con eso me aprendí las partes de la cara básicas y siempre que se me olvidaba algo me ponía a hacer como bei Augen an Kopf und die Ohren links und rechts en so taub via tota Fisch y siempre que se las explicaba a los niños, les ponía la canción. Entonces ellos quedaban como, ah, entonces hacían el diagrama, como que ellos, ah, los dos ojos, las orejas izquierda y derecha, la cabeza y estamos sordos como un pez, que era lo que decía Datilo. Entonces estamos El mudos y muerto, sordos como sí. este pez. Entonces yo como, ah, ok, como un Oh, pez muerto. Entonces yo ajá. les decía, estamos mudos como un pez muerto porque Totem en este caso es muerto, entonces ahí es cuando estamos igual de ciegos y sordos a un pez muerto, entonces sí era bastante gracioso porque cuando uno como que escucha muchas veces la canción, yo siempre me acuerdo de esa línea y digo, ah, bueno, eso es algo que a mí jamás se me va a olvidar y esa es una manera también para uno aprenderse como las cosas es con los juegos de palabras, entonces lo hizo muy bien y yo siento que es algo muy, muy útil cuando estamos aprendiendo el idioma, porque como tal podemos hacer como ese diagrama y que lo hizo como con las partes seguidas. O sea, el primero empieza que los dos ojos en la cabeza y las orejas de lado a lado, entonces tú dices, ah, ok, entonces tengo esa asociación con la canción y me voy a acordar siempre de cómo es la pronunciación de esas palabras en específico y de que van todas en conjunto. O sea, hacen parte de un todo. Lo mismo también pasa en Lich Gestalt, que cuando él está hablando, digamos, de es que yo soy la pesadilla, yo soy parte de tu mente, yo atormento tu alma, entonces como que todas es una consecución de palabras agrupadas de un mismo tema. Entonces tú ahí vas diciendo, ah, bueno, tengo vocabulario sobre alma, sobre tormento, sobre como sentimientos negativos, y yo lo que hago también es eso, agrupar como en este caso diferentes palabras dentro de un subgrupo en un tema. Algo que también hicimos en Ainena Hinebishkeit con Lauri, es que encontramos que se habla mucho sobre sentimientos muy puros y como ya sentimientos más complejos, más abstractos. Entonces, en esa canción, tú puedes encontrar como varios vocabularios sobre esos sentimientos que muchas veces uno no puede expresar y son palabras larguísimas. O, por ejemplo, en Foya, que Foya tiene unas palabras que tú dices, Dios mío, ¿yo cómo pronuncio eso? Como Selbstgefälligkeit. Y tú dices como, ¿qué? ¿Cómo pronuncio eso? Entonces, Foya es una de las canciones más difíciles de cantar de Lacrimosa porque los compuestos que utilizan son muy largos. Entonces tú miras la letra de Folla y te encuentras con palabras de casi 30 letras, entonces tú dices, bueno, ¿y yo cómo pronuncio eso? Y ellos lo cantan como tan rápido, o sea, en la parte con Annie en el coro es como, Eine Sesgeferiskal, Deine Besarisarai, ande Insplorismus Implodierte, y es como, ¿qué? Entonces, tú cuando de pronto vas a estudiar el alemán y te estrellas con Folla de frente, es como, ok, acá es donde de verdad pongo a prueba lo que aprendí. Y realmente yo siempre recomendaba mucho a mis estudiantes que escucharan Folla, porque Folla es como un trabalenguas en alemán. Entonces tú puedes como ir practicando mucho, mucho esos sonidos también compuestos, pero desde una canción. Es como el trabalenguas más genial, digo yo, en el alemán es Folla. Cantar Folla es una prueba total de que sabes alemán, la verdad. Y bueno, sí, lo mismo y lo que yo estaba diciendo ahorita, pues digamos, si uno lo asocia, lo empatiza, uno dice, pues madre, esta persona es tan terca
que tiene 2 ojos, 2 orejas y aún así es ciego como un pez muerto. Entonces uno ya lo empieza a decir en alemán. Zwei Augen im Kopf und die Ohren links und rechts und so blind wie ein toter Fisch. Entonces ahora sigue la otra parte. Im kurzen Augenblick, que es en un parpadeo. Des blinden Übermut, que es de ciega arrogancia. Verspürst du deine Weisheit, que es sientes tu sabiduría. Deine Falschheit, que es tu falsedad. Deine Sucht es tu obsesión. Und du bist dir nie bewusst, y no te das cuenta. Deine Dummheit ist die Lust, de que tu estupidez es el deseo. Die deinen Verstand langsam ausradiert, que lentamente borra tu entendimiento. Entonces ya ahí contextualicé la letra de la canción y ahora sí vamos a hacer el ejercicio que hicimos anteriormente, de que cada uno lea las dos renglones. ¿Sí es así, Lunita? Sí, y que también nos colaboren haciendo el diagrama, porque con el Ah, diagrama se ok. aprenden completamente las partes de la cara. Y es súper sencillo, es Zwei Augen im Kopf und die Ohren links und rechts und so taut und blind wie ein toter Fisch. O sea, esta cosa ya tiene coreografía, por lo que veo. Colaborarnos con ese diagrama. Digamos, mira, blind en alemán es igual que en inglés. Blind Que es ciego, blind. o sea, alguien Blind. ciego que no puede ver Exacto, ni sí. Blinks. literalmente ni tampoco Yo no hipotético. tengo ningún problema con hacer eso mientras no se hable de cabello en estas líneas. Correcto. Bueno, Ok. ¿quién empieza? Esa actividad se la dejo a Lunita. Que Lunita es Bueno, la entonces, ¿quién quiere interactiva, empezar? sí. Que no los tenga que llamar como en el colegio, por favor. ¿Quién quiere De hecho, empezar? sí, eres la maestra y te toca hacer Tú, eso. tú elige. Bueno, entonces vamos a empezar con Lobet, que la veo por ahí calladita, con Lobet. Tu audio está... No, Anda. decía que Carlos quería participar y se puso triste por esa decisión. Míralo, ¿Así? ve ese rostro melancólico. Bueno, creo que va a ser más fácil ejemplificar o señalar los ojos y la cabeza que la estupidez, entonces mejor sigo yo. No mames. Eh, Zwei Augen im Kopf und die Ohren links und rechts und so blind wie ein Totenfisch. Ajá, perfecto. Ah, Muy bien, vamos con Lobet. ay, es que no me prendo la coreografía, chicos, disculpen. A ver, zwei Augen im Kopf und die Ohren links und rechts und so blind ein toter Fisch. Ajá, perfecto. Los Sí, movimientos no coordino doble, perdón. Hagan como un Tranquila. pescado, también tienen que hacer como un pescado muerto. Así, moviéndose como un pez muerto. Más bien un pez muerto es así, ¿no? Sí, sí, así. Un Sí, pescado. básicamente. Que O en el plato. en español tendría que ser pescado, no traducirlo Pescado. como un pez muerto. Sí, sino un como pescado muerto. Pero es que pescado y muerto es lo mismo, porque pescado ya das por hecho de que ya está muerto, ya lo pesqué. Ya es pescado, entonces como un pescado. Sí. Es el que compras en el Exacto. supermercado, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, ¿quién Listo. sigue? Bueno, vamos con Gabriel. ok. A mí ¿la me misma? saltáis, lo digo ya, ¿eh? A mí me saltáis. Mucha presión para mí. Ah, Sí, ¿Desde el sí, principio? mucha presión. No, Me Juana. voy a lo que sigue. Sí, sí. imagínate la presión que es para mí dictar una clase de alemán. Pero a Pero ver, es Lu- que o sea, yo no me voy a parar a explicar esto, pero yo por mi condición, yo necesito por lo menos unos cuantos días para prepararme para esto mentalmente. O sea, no lo digo de broma, no lo digo de broma, es totalmente en serio. Bueno, Bueno. vamos entonces con Gabriel. ¿Desde el principio o me sigo a la... No, sí, yo creo que todo es el mismo pedacito. Ok. Sí. Otro es más difícil, sí. Zwei Augen im Kopf Ujú. und die Ohren links und rechts und so blind wie ein toter Fisch. Ujú. Perfecto. Y esa que es la canción favorita de Gabriel, ahorita al final la canta toda. No, bueno. Premio doble. Ok. Yo quiero ver que cante estas 40 palabras en una sola respiración. Claro que va a poder. ¿Por qué cuestionan que sí. su capacidad? Sí puede. Lo hace Ya la- cada día en la ducha.
Bueno, cada Sí, 4 días en la ducha, pero lo hace. En la ducha en la ducha hace otras cosas también. Para el próximo capítulo Para dejamos la inspirarse. participación de Juana para que se prepare física Yo me y preparo, yo me psicológicamente. preparo. Me tengo que preparar, ¿no? O sea, en serio, es una... Uf. Listo. Bueno, vamos, Lauri, con el siguiente ejercicio que es el Saludos a Abby, Lichtenstein. por cierto. sí lo saluda a Abby por ciertas razones, que nadie quiere decir cuáles son en la ducha. No, mentira. No, mentira. No me hagan caso. Listo. Bueno, listo. Entonces ya al final el Lichgestalt, como lo les decía, básicamente el Lichgestalt es como una especie de caída a la locura al descubrir una verdad que pues no ha sido dicha. Y eso también nos lleva a nosotros conocer un poco más del vocabulario, tanto del cuerpo como en este caso de los órganos que tienen que ver con el desarrollo de las emociones, como en este caso Hers, que esa parte, digamos, no la mencionamos en la cara porque pues no hablábamos tanto de la cara, del resto del cuerpo, pero Hers es una de las palabras que más escuchamos en las canciones de Lacrimosa, como Stolz es Hers, que en este caso es una canción que nosotros queremos muchísimo. Y lo mismo también en Lichgestal encontramos como Körper, Haut, que es la piel, Vimpa, las pestañitas, Here, Augen, Finga, Adern, que en este caso es también como, ay, olvidé la palabra. Em, Ay, creo que era como superficie, es una superficie también, pero olvidé en ese momento que era darme. Y también encontramos, como yo les decía, como esos sentimientos relacionados también como a eso o acciones. Entonces, Lichgestal también es una canción que nosotros podemos utilizar no solo para aprender, digamos, la parte fonética de la Lacrimosa y del alemán, sino también como para nosotros empezar a relacionar esos conjuntos de palabras que en este caso tienen relación. Entonces, si yo veo que en una canción de Lacrimosa están hablando de los sentimientos, lo que yo suelo hacer es tomar muchas veces el vocabulario, sino que el vocabulario del alemán es, a pesar de que no es tanto, siempre es complejo recordar todas las palabras porque hay unas que se parecen mucho a otras. Entonces, mi consejo siempre va a ser como cuando tengamos una letra de una canción de alemán, siempre tratemos de mirar como a qué temática está apuntando. En el caso de Lichgestal siempre es como esa caída a la locura, como ese despertar espiritual, entonces yo siempre trato de apropiarlo o tomarlo como ese tipo de palabras que yo relacionaría con una crisis. También algo que me parece chévere es que Tilo incluye como muchos modismos dentro de las mismas canciones. Hay un modismo que es súper chévere y está en una de mis canciones favoritas de Lacrimosa, que es Zwischen allem Stühlen, que ese es un modismo alemán entre todas las sillas en este caso. Entonces tú dirías, bueno, ¿y cómo traduzco yo entre todas las sillas? Y es como entre la espada y la pared. Me tienen entre la espada y la pared, entonces ellos le dirían como Zwischen alle Stühlen. Y Y si ustedes también miran la letra de la canción, Y el sí. Tote también es así, sí. Ujú. Y si ustedes la miran, la traducción es básicamente sobre tomar una decisión difícil, como no puedo tomar esa decisión porque me tienes entre silla y silla. Entonces, básicamente toda la canción es una oda a la toma de decisiones porque hay un momento difícil por el que está atravesando esa persona y como que es muy difícil mirar todas esas opciones y escoger solo una. Entonces, todo ese tipo como de vocablos también nosotros podemos encontrarlos en las canciones de Lacrimosa y es bastante genial como poder reconocer como esos modismos también y utilizarlos, como el Zweihunda que les decía al principio como del capítulo, que es como algo que podemos implementar en vez de decir pereza, locha, flojera, podemos también Pero empezar como a utilizarlas en nuestro día a día y eso hace como que estemos más inmersos. agregando algo ahí, en México también tienen el mal del puerco, Ujú, que es muy parecido a eso. bastante, Sí, Claro. que tienen mal de puerco. sí, Y creo que ya, Laura. ya. Qué Sí. triste. Bueno, si quieres colocar nuestro telón. Vielen Dank. Vielen Dank, entonces esperamos, pues esto fue corto, esperamos que hayamos podido como darles la mayor cantidad de información, podríamos haberlos extendido mucho más, pero esto da como para un montón de clases, de verdad, muchísimas clases. Esperamos pues que estos temas que tratamos de sacar como los más relevantes, como los más sencillos, también ustedes hayan podido pues tomar alguito de esto y puedan ponerlo en práctica, no solo pues
prácticamente como les diría, como en el fandom de Lacrimosa, sino también de pronto en su vida diaria, como para que también se vayan metiendo más en el mundo del alemán, para que puedan también apreciar mucho más las canciones y ¿por qué no? Pues ya llevar como las canciones repasadas al concierto, que creo que fue algo que hicimos en el fandom, Ah, que nos pusimos a practicar el setlist antes de ir para cantar a grito herido y fue algo gracioso porque ustedes ven los conciertos de Lacrimosa y la gente no canta y fue algo que yo decía, pero ¿por qué? Por lo menos en Colombia yo lo sentí, que la gente no cantaba y yo dije, ¿por qué no cantan? O sea, no importa que no pronuncien bien, pero canten, hagan sentir al artista querido, amado. quedan Entonces, como el Grinch, así, como el Grinch cuando estaba cantando ahí con todos. y como con los celulares y como que se perdió esa costumbre de eso que era tan bonito de o sea, repasar las canciones y que el artista diga, uff, esta gente se las sabe, o sea, de verdad aprecian lo que hago. Y eso es algo que también yo considero que es muy bonito y que el alemán te permite hacer y es conectar más con ese artista con el que tú sientes que tienes como ese brillo que para ti brilla mucho. Y creo que cuando yo les contaba en el episodio en el que estuvimos de No te invitadas, rayes tú. era que cuando Tilo estaba en el escenario, mi canción favorita siempre ha sido Nach dem Sturm y poderla cantar en vivo y yo creo que Tilo, yo fui una de esas locas que se hizo en la primera fila y cantarla con Tilo al tiempo y él me veía cantando y sonreía, era muy bonito porque el artista se siente querido y dice como, ah, bueno, se toman el tiempo de repasar mis canciones, de cantarlas, mientras que el resto del mundo era así como con el celular, como y eso es triste. Entonces, siento que esta clase también puede ayudar a todos esos lacrifans que quieren también como empezar a incursionar en el mundo del alemán y empezar también como a aprenderse las canciones para también llegar a un concierto y por qué no a una gira cantando todos en coro. Eso sería, creo que algo espectacular para ti, y creo que es algo que pasa mucho en México. Mm. Acabas de dar con el punto, Luna, y honestamente con cuál es el objetivo de este programa, ¿no? Es decir, acercar un poco más en el sentido del idioma a los fans, sobre todo en Latinoamérica, con lo que es Lacrimosa. Y precisamente lo que dices, ¿no? A mí también me encanta la idea de que todos nos desinhibamos y perdamos un poco el miedo a un idioma como que puede imponer mucho como es el alemán y pues sí, en la siguiente gira, en el siguiente concierto podamos cantar mucho mejor pronunciado o con un vocabulario más amplio, por no decir pues las letras de memoria, porque eso es algo que precisamente ha impactado mucho a Tilo en Latinoamérica, ¿no? Quiero pensar que en aquella primera vez en México en 1998, pues él se vio sorprendido, hasta rebasado por no sospechar que las canciones fueran tan coreadas en ese concierto, ¿no? Y obviamente los conciertos subsecuentes. Entonces, precisamente, ese es era uno de mis objetivos, ¿no? Porque este programa fue, si no mal recuerdo, una idea mía de que podamos invitar a alguien que pudiera adentrarnos más en la lengua alemana. Entonces, me encanta lo que acabas de mencionar, porque precisamente nos va a acercar mucho más a Tilo y a su gente, y pues estoy seguro que será una prueba más o una muestra más de cariño que podamos tener hacia él, conociendo mejor sus letras y su idioma, ¿no? Sí, yo quisiera, antes de que sigan, hacer un pequeño disclaimer post clase y es ofrecerles una excusa por mi pronunciación de el vocablo ER, porque yo aprendí gran parte de la fonética del alemán fue con Rammstein, entonces yo la aprendí muy al estilo oriental y a mí se me dificulta pronunciar la R como A. Entonces, como digamos, la canción Herzeleid es Nander. Entonces, sí. Entonces, pues me excusarán si ustedes dicen, ay, cómo pronuncia de feo, pero es porque a veces se me dificulta porque a veces yo lo pronuncio muy así, muy... Es como que- completamente normal, es como hablábamos, la parte de los dialectos es algo que puede diferenciar mucho. Yo lo hago mucho con el inglés porque es el idioma que más como tal hablo y el que más tengo, pues que en el que enseño, básicamente, porque pues yo no puedo enseñar en español. Bueno, por lo menos en mi colegio tenemos una prohibición de no enseñar nada en español, a excepción de lenguaje. Entonces sí es algo que pasa mucho, o sea, todos, tanto los niños como los adultos, hablamos con nuestra manera de hablar, pero precisamente es porque cada uno tiene una caja fonética distinta. Hay niños que tienen, por ejemplo, yo tengo una de mis alumnitas en China y tiene familia en China, tiene familia en Colombia, tiene familia que habla inglés, entonces tiene una caja fonética bastante como mezclada
y al hablar un idioma se nota y no es que hable mal, lo que yo siempre les digo a los chicos, mis amores, no hablan mal, simplemente cada uno tiene una forma diferente de hablar su inglés y también es válida porque el idioma crece en tanto que los hablantes lo utilicen. Entonces no está mal. Hay ciertas cosas que si se respeta la gramática y se respetan los sonidos, está completamente bien. La única cuestión es que hay muchos puristas de la lengua que si no es el fonema que específicamente se describe en los libros de lingüística y si no suena así, pues no está bien, pero realmente es una cuestión que ya quedó en el pasado y eso sí quería como también expresarlo con ustedes. Lo hicieron bastante bien y no porque, digamos, seamos de países diferentes o porque ustedes de pronto pronuncien de una u otra forma una letra, quiere decir que hablen mal. Es más la cuestión de que todos tenemos una caja fonética diferente. Ustedes pueden tener familiares, por ejemplo, de otras partes de Europa o de Latinoamérica y eso va a hacer que cada uno tenga unos sonidos diferentes a los del otro. Y eso no está mal, está correcto. Ustedes pueden hablar también desde que se respeten las normas gramaticales, está perfecto. Claro. Una duda que quería, yo no sé si alguien de ustedes, compañeros, preparó algunas cosas específicas de Lacrimosa. Yo siempre he tenido la duda de cómo se debe de pronunciar correctamente ecos o egios o ejos, porque he escuchado muchas veces a Tilo decir como egios, egios. Egios, es como equios. No, es que Carlos decía Básicamente. ejos, como más Lindemann, ¿no? Más Till Lindemann. Ejos. Es que Tilo sí usa la G para todo, entonces Tilo puede decir como ejos. En vez de decir ecos, yo una vez lo escucho en una entrevista diciendo como ejos. Y es como no, equios o ecos o ejos. Está bien siempre y cuando, o sea, como que respetemos el sonido de la CH. Entonces en este caso Eh, sería como ecos, está bien dicho. ejos, Pero si decimos también como equios, también puede egios. funcionar por la cuestión de la I, de la E. Ok. Entonces ya depende mucho más, es de cómo sea el acento de la persona que lo habla, pero correctamente sería como equios. Ok. Wow. ¿Cuáles más Y preguntas? es que precisamente hay muchas palabras que no son, digamos, de nacimiento o de Alemania, y precisamente al traerla estilo, digamos, sus contextos, pues puede confundir un poquito el cómo se pronuncia, ¿no? Por ejemplo, eco, ejo, Yo tengo una no duda suena también. tan de nacimiento alemana, pero no sé. Y la otra es, por ejemplo, cuando hay extranjerismos, decías hace rato, un título como Versionen precisamente puede prestarse para algo extraño. ¿Por qué? Porque pensaríamos que al ser una palabra alemana, la V del principio se pronuncia como F, ¿no? Pero Versionen. le comentaba a Gabriel que sucede que algunas palabras o sí, algunas palabras que tiene título, que tiene título, perdón, en sus títulos, no se pronuncian como si fueran nacidas en Alemania. Por ejemplo, versión, yo lo he escuchado y es una palabra que pronuncia con V como si fuera, digamos, de inicio anglicana, ¿no? O sea, Ujú. Es versión. que Y habría la que otra, ver permíteme, el antes de origen. que me vaya a otro lado, una Mm, importantísima me parece perdona. Revolution, ¿no? O sea, este título que yo tengo entendido que los alemanes pronuncian como revolución, no, Evolución. eh, Es que no revolution, no. ¿Cómo lo pronuncias tú, Gabriel? Revolución. No, no, no. Es casi francés eso, ¿eh? y es que se confunde mucho porque nosotros la Si leemos en lo, si inglés. lo hacen más, si lo hacen más nasal al final, revolución, ¿no? Queda como más Revolución. francés. Pero es que muchas veces yo creo que la clave está en el origen de las palabras, ¿no? O En la sea, ¿cuál es raíz. la raíz? Entonces, si a lo mejor o sea, quiero decir que a lo mejor Tilo, en ese caso, no lo está pronunciando tanto en alemán, ¿no? Puede ser, vamos, se me No, es ocurre. Es más una porque la mezcla. palabra no es alemana, así de No, es un sencillo. Exacto, extranjerismo. claro. Es porque Ujú. es Es un un extranjerismo. extranjerismo. Yo les iba a Sí, poner Claro. un ejemplo que creo que ustedes van a conocer mucho en Latinoamérica, y es que los extranjerismos son préstamos lingüísticos, es decir, muchas veces en los idiomas no hay como una palabra propia designada para ese objeto, por ejemplo, Mm. las redes sociales. Entonces, algo que vemos mucho es que WhatsApp es una palabra que en este caso es de origen americano, porque pues Mm. nació básicamente en América, pero ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo buscarle como
una traducción específica porque no la voy a encontrar. No Entonces, hay. en ese caso, lo que pasa es que se apropia la lengua de esas palabras extranjeras y lo que hacen es, con la caja fonética propia de esa lengua, la pronuncian. Entonces, es como yo le ponía el ejemplo El a WhatsApp. mi prometido, no, mira, es que no es lo mismo, por ejemplo, que la abuelita vaya a leer esa palabra y diga el WhatsApp. Entonces ellos lo que hacen es tratar de acoplar su caja fonética a lo que ellos entienden o cómo se Claro, pronunciaría. Y por eso es que Tilo, en vez de decir, por ejemplo, farsionen, o sea, o versionen, como lo diríamos de pronto en inglés como versionen, él lo dices como farsionen o versionen, como con esa, con ese versionen. fonema como tan fuerte. Y pasa lo mismo con revolución. Entonces muchos dicen, da, sí, es un ser revolución. Entonces ellos como que no dicen como revolution, como en el inglés, sino revolución, como Revolución. apropiándose de Sí, sus fonemas, tomándola como una Claro. palabra propia. yo tengo dos ejemplos acá del español castizo bogotano, colombiano, y no sé si está en los otros países, son las palabras ponqué, que es pound cake. Entonces acá Ujú. como te lo terminamos convirtiendo en una palabra de la RAE que se parece, pero que no es la misma, pero se llama ponqué. Y la otra es romboy, que es round point, pero entonces acá lo volvieron romboy, que es la glorieta. Ujú. Y la Mm. encontramos Entonces, escrita en señales de tránsito. si Es no, muchas curioso. veces la Mm. lee como la sabe leer. Yo leo revolution y yo, pues es en inglés, leo revolution. Pero entonces a mí me cuesta decir revolución. A mí un título, Pero es perdón, algo, sí, no, es algo que para ti lo sí es revolución, en cambio para mí es revolution. Pero sí, sigue, Gabriel. a mí un título difícil de pronunciar y difícil de traducir, y creo que es el que más, es Verzigelt Glanzunstrund. Se me hace Landsturm. muy Lans- difícil de pronunciar y de traducir, Un además. trabalenguas. Sí. Bueno, Total. Versiegel, vale, ¿no? O sea, es Verzigelt. más Versiegel. Verzigelt, ¿no? Persigue. Así es. Ujú. Mm. Y el otro es Sí, Glanz Umstrund, ¿no? Algo así. Mm. Gleichungsturm. Ujú. Es Sí, complicado por la cantidad de Ah, sonidos glotales, porque son muchos sonidos glotales seguidos. Entonces, el estar tratando de forzar como a tu garganta a que prosiga con ese sonido en más de un vocablo sin espacios es complejo. Entonces, claro. cuando Tilo, por ejemplo, lo hace, yo he visto que en canciones que le exigen bastante a Tilo como Foya, sale demasiado cansado. No sé si se han dado cuenta cuando vemos un live de Foya, que él siempre canta como el coro y termina como que se queda sin aire nada más al final del coro y ahí es donde nos damos cuenta que no solo es tampoco como la pronunciación, sino que el esfuerzo que tiene que hacer en la garganta para poder cantar y que le salga bien pronunciadas esas canciones. Siento nativo, Sí. pues es un esfuerzo que a pesar de que esa es su lengua madre, tiene que hacer, porque su garganta tiene que estar forzada a decir palabras sin descanso, porque tú en el alemán no puedes decir una palabra compuesta con pausas, porque entonces estarías haciendo la división. Mm. Entonces él, digamos, cuando dice Daine Besar y Sarai, que es una palabra que aparece en Foya, él no puede decir Besar y Sarai, sino Besar y Sarai. Y es como, ¿qué? O sea, él suele pegar mucho palabras, así como hacemos en el inglés, para poderlas pronunciar. Y por eso es que también a veces pasa lo que decía Juanan, que, pero ¿por qué él a veces confunde la R con la G? O por qué de pronto él también utiliza como un glotal para poder decir esas palabras tan largas? Y es porque a eso lo que hacen es como conexiones, se conectan Mm. esas palabras para poder cantar más fácilmente. Ok, yo tengo ok. una duda que me surgió cuando grabamos el episodio de Schattenspiel, que fue con, bueno, es que en varios temas cuando Tilo habla como del alma, ¿no? Dice Meine Stille, y me surgió la duda con este tema Stille Übertritt, o sea, bueno, yo lo digo así, pero noté que al grabar algunas veces y como diferente, no sé decir quién cómo, pero decíamos Zielen Übertritt o Zellen Übertritt o Zelle in Not, por ejemplo. Entonces tengo la duda con esa doble E, ¿cuál es la forma correcta de pronunciarla? En este caso sí es cele con la E. Silen sería en Cele. este caso si hay algún tipo de diptongo con la I y la E, pero si no hay un diptongo o una I anterior a esa E, sí es cele. Por eso él dice minus zele. Sino que lo mismo, cuando él canta muchas veces pega tanto las palabras o canta tan rápido que suele pegar algunas letras o algunos sonidos y él algunas Ujú. veces dice como zile, pero es zele. Zele Es es la como un sonido pronunciación intermedio, correcta. ¿no? Como Sí.
vagamente un poquito del otro. Yo creo que el leer la doble E como I, pues es claramente la cercanía que tenemos con el inglés, ¿no? Bueno, en mi Ujú. caso, pues sí, a veces ahí se me mezclan los fonemas porque estoy más acostumbrada al inglés. Ese idioma sí lo hablo muy bien, igual, bueno, creo que ayuda un poco, ¿no? Como plataforma, porque hay como algunas Sí, claro, similitudes ahí. bastante. Ya lo germánico es lo que es como muy ajeno, pero muchas gracias, Luna. Qué Ah, pero buenas son las dos, son magníficas, en verdad. siempre se ha dicho que a un inglés le resulta más fácil aprender alemán o a un alemán inglés que a cualquiera de ellos, pues no sé, francés o español o portugués, ¿no? Es que son de la misma Entonces, familia. Para claro, nosotros es más por eso, fácil, sí. claro, Para nosotros es más claro, fácil el italiano o el portugués. O el claro, rumano, inclusive. Sí, exacto, incluso sí, muchas sí, veces yo considero como profe que ha tenido que aprender bastantes idiomas, así sea por lo menos un poco, se me hizo que en la parte del francés, cuando yo empecé a estudiar francés en la universidad, yo lo abandoné por cuestión propia porque no me gustó y sentí que era muy complicado. No sé si de pronto fue por la complicado. selección, si yo lo sentí muy Qué complicado. curioso, pero si Porque de ese es aprendizaje, casi, sí. qué curioso, si es casi igual que el español, para Y a mí muchas no, cosas. no pude. Por Yo ejemplo, sentí como, no. por ejemplo, los verbos, la forma de organizar los verbos y demás y de conjugarlos es igual que el español. Si lo que es marciano para un español, lo que es marciano son los verbos en inglés. O sea, eso es Sí, es marciano. curioso. Lo, Pero es que el francés claro, va a veces a caballo entre el español y el inglés, y el francés tiene más tiempos que el español. Tiene Total. subjuntivo, tiene cosas así. pero Pero Sí. pero se parece más al español, o sea, en ese Sí, sentido son dos idiomas que se nota que parten del mismo Pero sitio, digamos, digamos, ¿no? digamos el 80 se dice quatre vingt, que son cuatro veintes. Lo que Entonces, pasa es que Quatre vingt. lo que pasa sí, es que el inglés es muy económico, sí, ¿no? O es muy sea, económico. es muy económico, por eso en la música ha triunfado. O sea, por eso es la lengua franca ahora mismo. Antes lo era el latín, ahora lo es el inglés. Claro. Entonces Es lo más es muy sencillo. económico y frustra mucho estudiar francés porque te tienes que estudiar los verbos como si los estudiaras en español, con cada forma, Claro. ¿no? Claro, pero luego en realidad es como un reflejo, o sea, son muy parecidos el español y el Sí, y francés. quiero recordar que, digamos, en el caso de las lenguas latinas, el español es el idioma con más tiempos gramaticales porque está el Sí, pluscuamperfecto, está claro, el infinitivo completo, el infinitivo perfecto, entonces nosotros quedamos como, Dios mío, son muchos tiempos, mientras que en el claro. alemán, a pesar de que suena complicado, lo único complicado del alemán son las cuatro declinaciones que tiene. Nosotros en el alemán no manejamos como tal tiempos gramaticales sino declinación, es decir, yo hablo en función de a quién le quiero hablar, qué le quiero decir y cuándo se lo debo decir. Entonces, siempre es como estar muy pendiente de a quién le digo las cosas, es femenino, masculino, neutro. ¿De qué voy a hablar? Ese de qué voy a hablar es femenino, masculino, neutro. ¿Voy a afectar sí o no con lo que voy a decir a ese objeto? Entonces ahí lo declino si es para dativo. Entonces, muchas veces yo le decía a Lauri también que los casos en el alemán son como lo más complicado, porque muchas veces uno se rompe la cabeza porque es una declinación diferente para cada caso. Entonces está el caso nominativo, que es el caso en el que yo nombro las cosas. Entonces yo puedo decir die Frau, que es la niña, y ya cuando yo voy a decir un objeto femenino, yo no puedo, digamos, en el caso de lo masculino, decirle dea, sino den. Y lo mismo pasa cuando ya voy a hablar de que yo le hice algo a ese objeto, porque entonces ahí ya vuelve y me cambia y ya es them. Entonces ya siempre tengo que estar como muy pendiente como de cuál es el artículo correcto y algo también curioso y es que creo que en mi caso sucedió como pues como profe de idiomas porque yo siempre he estado mucho más apegada al inglés que al español. Entonces yo primero aprendí la gramática del inglés que la gramática del español y fue algo curioso. Qué Entonces, curioso. en mi caso, digamos que cuando yo traté de aprender francés, muchos de los tiempos a mí se me complicaron porque yo no los entendía a nivel gramatical. Eso es algo que siempre quiero hacer claridad y es que uno sea hablante nativo no quiere decir que esté, digamos, como preparado para enseñarlo, porque tú, una cosa es que hables y puedes hablarlo, pero no lo conoces porque no sabes cuántos tiempos hay, cómo se compone, cuáles son Claro. los países. Claro. Entonces, creo que eso fue lo que a mí me pasó con la parte del francés y yo lo sentí muy complicado. Mientras que con el alemán fue como esto se parece al inglés, entonces, por ejemplo, los modales en el alemán son muy parecidos a los del inglés, entonces está como el must del inglés es muss
o müssen Yes. en alemán y es casi que completamente igual y funcionan de la misma forma y tienen hasta el mismo uso que en el inglés. Entonces tú dices, ah, no, súper sencillo. Y es lo mismo, la conjugación del alemán de los verbos es muy sencilla. Entonces tú siempre dices, ah, ok, se parece más a la conjugación en inglés, En inglés, cosa claro. que de pronto en el español conjuga un verbo, como por ejemplo partir. Yo parto, tú partiréis, o muchos pueden decir como vos partiréis, vosotros partiréis, y nosotros acá iremos como no, pero partir acá es otra cosa. Entonces uno Claro, queda muy loco. claro, por eso mucha gente, estadounidenses, por ejemplo, que tienen el español como lengua que ellos estudian y demás desde muy jóvenes, con los verbos se vuelven locos. Precisamente Sí. por eso, porque lo nuestro es muy loco, pero claro, nosotros estamos acostumbrados. Yo siempre he oído también que una buena base de latín ayuda para aprender alemán, por el tema de las declinaciones. No sé a ti qué te parece, si tú has llegado a estudiar latín o no. A mí el latín se me Eh, daba muy bien. No he estudiado latín como tal, lo tengo en planes, pero sí fue una referencia que tuvimos muy fuerte cuando empezamos con el aprendizaje del alemán, y es que el Ujú. latín tiene las mismas declinaciones o por lo menos ejemplos similares a los del alemán. Entonces Sí, creo que es como hacerse una idea, teniendo en cuenta que en el español también hay declinaciones, lo que pasa es que las declinaciones del español son más sencillas porque tenemos claro, artículos definidos e indefinidos que en el inglés, por ejemplo, no hay. En inglés claro. tenemos de a an. Fin, se acabó, todo Mm, no tiene género, no nos interesa, no nos importa. mm. Mientras que en el alemán sí es como, te presento tus 12 artículos y tienes que organizarlos de acuerdo a la declinación, entonces mira, a ver, y no solo eso, también el otro dolor de cabeza es los adjetivos. Los adjetivos en el alemán Mm. también tienen una declinación dependiendo si lo Ya. bonito es femenino, masculino o neutro. Si de pronto vas a decir que es alta una torre, entonces tienes que mirar si la torre es femenina, masculina o neutra para que el adjetivo también lo declines. Y ya Claro. cuando tú empiezas a declinar y declinar y declinar, eso es un complique. O lo mismo, los conectores. Los conectores en el alemán son el mayor dolor de cabeza de la vida, que hay conectores que te envían el verbo al final. Entonces tú en alemán no dirías como... yo me encontré con mi prima y jugamos, sino yo con mi prima jugamos porque me encontré. Entonces tú dices Mm, como, Mm. ¿qué? Y eso depende mucho Claro. del tipo de conector. Hay conectores que dividen por la mitad las oraciones y el verbo queda al inicio, otras veces el verbo se va al final. Muchas veces ese conector puede ir al final de la oración, aunque sea un conector. Entonces, sí, muchas veces eso Mm. también hace que el alemán se complique o que sea un poquito como más difícil de manipular a cómo manipulamos el inglés, que sabemos que es una estructura siempre fija, que claro. sabemos siempre va sujeto, su verbo, Ujú. si va un Mm. adverbio o un adjetivo y a la final si luego yo voy a colocar un complemento. No, en el Mm, alemán todo es como hagan de cuenta los bloques del Lego. Tú puedes armarlo a como lo necesites, como a ti te convenga. Entonces es Mm. muy complicado y creo que, digamos, cuando uno estudia alemán, se le hace muy sencillo desde el nivel básico hasta más o menos mm. cuando empiezas el intermedio. Hablemos de un A1 hasta un más o menos A2, o sea, básicamente como dos, tres niveles. Tú dices, bien, está bien, pero ya empiezas B1, B2 y ya empiezas a ver que los conectores se vuelven loquitos, se mueven hacia un lado, o lo mismo, es que hasta las preposiciones, porque cada preposición también se declina. Entonces, dependiendo el lugar, hacia dónde, por qué, cuándo, y ahí tienes es que empezar a cuadrar, bueno, si yo voy a irme a tal lugar hacia arriba, pero entonces ese hacia arriba es un lugar masculino, entonces yo tengo que colocarlo en declinación masculina. O si me voy a ir hacia un lugar que es femenino, tengo que declinar, en este caso, lo que es mi preposición en femenino. Entonces, eso es lo que se vuelve complejo del Mm. alemán, que es ya cuando Mm, decimos, no, me enloquecí. Y Es es ya que cuando está en intermedio. uno llega al alemán pensando que se va a parecer al inglés porque el inglés tiene pocas fórmulas y son muy fáciles, pero cuando llega y se estrella contra el muro de que son miles de fórmulas, uno llega como, oh Dios mío, así, ¿en qué me Sí, metí? Así, Así es. total. sí. Es muy común ver a los estudiantes de alemán, recuerdo mucho yo cuando iba al instituto de alemán, ir con sus tablas para un lado y para el otro. Nosotros lo que hacemos es llevar las tablas de declinación con nosotros y cuando habían evaluaciones muchas veces nos las dejaban sacar, porque es que si tú no tenías esas tablas así de memoria, habían muchas veces en los que declinar adjetivos era horrible. Y los adjetivos ni siquiera van, digamos, como con la misma fórmula de Adidas, sino que tienen como una E o una ER o EN. Entonces tú decías, bueno, ¿y aquí yo qué hago? Entonces Claro. es como muy común ver a los chicos que aprenden alemán con sus tablas en la mano. Y yo cargaba una carpeta como con cinco o seis tablas en donde tenía todas las declinaciones y muchas veces se me olvidaban
porque es muy difícil como aprendérselas todas y saber en qué casos usarla, porque sabemos que la lengua es algo que fluye, es algo natural. Entonces, tener que organizar todo eso en tu cabeza para poder decir una frase es como que quedas, ok, momentico, voy a pensar cómo declino esto para podérselo decir, y creo que fue algo que me pasó con Tilo, que yo dije, bueno, ¿y yo cómo le digo tal cosa? Entonces, organizar eso en la cabeza como, bueno, declino esto porque esto es femenino, porque esto es así, es como haz una fórmula algebraica en tu cabeza para organizar esa frase y después sí y esperando a no embarrarla. Y muchas veces uno la embarra mucho, mucho aprendiendo, pero es normal, mientras tu cerebro se acostumbra a ir empleando esas fórmulas de esa forma. Te quedas loading. Bitte warten Sie. Ah, sí, espere. Estoy armando Ok, la frase en mi mente. Sí. muy bien. Chicas, pues conclusiones porque ya tenemos el tiempo encima, Sí. ya para finalizar. ¿Algo que nos quieran concluir, Laura y Luna? Te Bueno, agradezco que Tilo no canta en ruso o en chino. total. Bueno, vamos a dar unas conclusiones. Inicialmente, muchas gracias a todos por participar el día de hoy en nuestra mini clase. Esperamos que les haya gustado mucho. Esta es la forma en la que generalmente pues yo doy mis clases y espero que hayan podido aprender un poco. Espero que se hayan llenado también de muchos datos curiosos, de contexto sobre este idioma. Los invito a seguirlo practicando de la manera en la que puedan, en la que ustedes se sientan más cómodos y en la medida en que nosotros nos apropiemos más de este idioma, que no lo sintamos tan extraño, sino como muy cercano a nosotros. Esperamos pues también que ustedes la hayan pasado súper bien y que pues cualquier error o cosita nos perdonen porque estábamos pues también muy nerviosas. Es la primera vez que hablamos con gente como de otros países, pero que también como que vamos a hablar como de un tema serio, exponiéndonos a que nos vean como otras personas. Entonces sí es, digamos, nuestra primera experiencia así en un programa en vivo. Esperamos pues que hayan disfrutado mucho esto y el material pues lo vamos a compartir porque sabemos que es algo muy, muy importante. Entonces vamos a crear el acceso gratuito para que cualquier persona que vea este programa, Gabriel pueda incluir pues el enlace directo al PDF y también descargarlo y tenerlo como a la mano en caso de que quieran practicar con él. Muchas Tengo gracias. un par de cosas ¿No? por decir. Primero, no tengan miedo al juicio. Así como a Tilo le pasa que está hablando en inglés y le sale pronunciado en alemán, no está mal. Nosotros somos así. Nosotros ya estamos adecuados a hablar como hablamos siempre. Y nosotros no debemos callarnos por el miedo a que nos juzguen. Siempre nos van a juzgar, siempre, siempre. Y entonces intentemos cantar como sea, lo que puedan, así sea como yo, sea como el Grinch, bla, 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 sí. Pero inténtenlo porque si uno no lo intenta, uno nunca logra nada. Y si uno nunca se arriesga, uno nunca va a perder, pero tampoco nunca va a ganar. Bueno, no creo que lo dije mal, pero redundante, pero sí. Y lo otro que quería decir es que nos sigan a Leiden Chat Colombian en Instagram, en Facebook. Aquí estamos para servirles. Muy Muchas bien. gracias, chicas. Son magníficas las dos. De verdad, gracias, gracias. Qué buenas maestras, qué hermosos se expresan, qué bonito comparten el conocimiento. En serio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Las amo a las dos. ¡Mua! Nosotros también los amamos. Me Besitos. uno, me uno a esas palabras. Muchísimas gracias. Eh, Como decía, bueno, como apuntó al principio Gabriel y luego Carlos, ¿no? O sea, hace mucho que programamos algo como esto, hace muchísimo, o sea, primera temporada, yo diría. Y, y bueno, era como que no llegaba, como que no llegaba, pero ojo, me alegro de que no llegara porque creo que ha quedado súper bien, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Claro, que no llegara Me hasta uno, que las conociéramos a ustedes. Exacto, exacto. Parece que era como Eso. como el destino, ¿no? Así que muy bien. eso iba a mencionar también. También me Mm. uno al agradecimiento, chicas, gracias por su tiempo y dedicación a todo esto. Y hablando de juzgar, pues no, realmente no se preocupe la gente en pronunciar, nunca lo van a hacer peor que Gabriel, entonces no se preocupen mucho. Y tengo un par de Malo. preguntas. Una es, Luna, ¿acaso das clases en línea? Me pregunto por si alguien lo llega a preguntar. Y la segunda, ¿ya no vamos a escuchar a Gabriel cantar su canción favorita en alemán, por Ah, favor? claro, sí, eso era lo que hacía falta, Bueno, sí. No. digamos en mi caso, en estos momentos pues no puedo por la cuestión de horarios. Resulta que como yo les decía, pues yo trabajo en un colegio que es con calendario internacional, entonces pues tengo como muchos chicos y tengo el día súper roto en un montón de clases,
pero sí tengo mucho material que les puedo compartir, entonces pues cualquier duda o cualquier cuestión les voy a dejar también con Gabriel en próximos días un banco de materiales. Hay una cartilla que yo creé que tiene 3 como partes. Y está lo más básico del alemán, está pues bien explicado. Es un material que yo trabajé mucho con mis estudiantes y que siento que les puede ayudar bastante. También les voy a dejar un diccionario ilustrado que creo que fue una de las herramientas más útiles que me regaló un profesor también. Es virtual y ustedes lo pueden imprimir, yo lo tengo impreso y tiene vocabulario de diferentes contextos. Entonces, contexto como el colegio, la hora, el tiempo, las salidas, los días de la semana, los días de los meses del año, el clima. Entonces, es como muy bonito porque tiene ilustraciones con personajes que también pueden ayudar bastante, sobre todo, digamos, cuando nosotros somos tan visuales. También para la parte auditiva, tengo algunos materiales de un libro muy bueno. También tengo ese libro, pues por si lo quieren también observar, también lo necesitan. Y pues cualquier cosa, también les vamos a estar compartiendo este material para que ustedes como tal puedan estudiar y utilizarlo pues cuando lo requieran, cuando quieran también practicar, cuando se les olvide de pronto como de pronto no sé, en un capítulo van a mencionar sobre X álbum y no saben cómo pronunciarlo, también pueden recurrir al material, allí también está pues la pronunciación y cómo ustedes pueden de pronto mirar la escritura, ah bueno, se escribe así, pero lo pronuncio de esta forma. Y cualquier cosa y duda, estamos ahí también para Ah, atenderlos. la otra Lunita, porfis, otro día me estaba recomendando cursos en línea de alemán. Ah, sí, O de Deutsche bueno. Welle, sí, Ujú. sí, sí, Hay sí. 2 cursos que son muy buenos de alemán y son completamente gratuitos. El primero es la aplicación de Deutsche Welle, que es en este caso pues del gobierno alemán. Ustedes pueden descargar la aplicación y tiene como varias series como en alemán y que en cada serie tiene diferentes ejercicios sobre las lecciones que se van dando. Entonces hay una serie que se llama Nikos Beck que viene directamente también de la embajada alemana para aprender alemán y es una historia sobre un chico que viaja como desde España a Alemania y él tiene que empezar a aprender alemán. Entonces, digamos que a medida que él va aprendiendo, ustedes les va lanzando lecciones y lo pueden seguir desde su teléfono móvil, pueden descargar la aplicación. Adicionalmente hay otro curso, ese sí no recuerdo el nombre bien de la página, pero yo lo estaba escrita y también lo va dando por niveles y también es de la embajada, completamente gratuito. Les voy a dejar como todo ese material. Entonces, pues en estos días me estaré comunicando con Gabriel para enviarle como todo ese banco de materiales y que puedan colocarlo en la descripción del video y pues cualquiera que quiera como continuar aprendiendo alemán puede hacerlo. Entonces, de esta manera, pues muchas veces yo como profe siento que muchas veces no es tanto el tener un profesor, sino es más tener como ese impulso y La esas ganas voluntad, de aprender. así Yeah. es. Muy bien. Y Pues la chicas, canción, ahora muchas gracias, de hora de verdad. cantar. Gracias. Mm. Ovación de pie. Gracias, gracias. Gracias por su aportación, fue maravillosa y esperemos que a la gente le guste, que aprendan algo y que tengan esa voluntad de esforzarse un poco por, pues, enriquecer su vocabulario o su amor por Lacrimosa y si no, pues, está bien. Muchas gracias a todos, compañeros, y nos vemos en el final de temporada de Lacriñoños. Suscríbanse al canal, dejen su like, comenten, compartan y próximamente. Bye. Bye. Chao. Bye. Descubre la nueva tienda oficial de Lacrimosa en línea. Camisetas exclusivas para hombres y mujeres. Prendas especiales. Artículos especiales e increíbles. Y también piezas de lujo. También encontrarás versiones especiales de álbumes, últimos lanzamientos y ediciones limitadas de vinilos. Visita ya lacrimosashop.com.